Hay momentos en los que una sola voz puede cambiarlo todo, cuando alguien que parece destrozado se convierte en el héroe que nadie esperaba. A veces, la persona a la que todos tachan de loca es la única que dice la verdad. En el pueblo montañoso de Cedar Ridge, la gente se reúne para despedir a su querida profesora, Rachel Morgan. El predicador habla en voz baja mientras las familias se abrazan. Pero entonces, un hombre salvaje irrumpe entre la multitud, sin camisa y lleno de cicatrices. El ermitaño al que todos llaman loco es Jeremiah Hawk, que perdió la cabeza en las minas hace años. Señala el ataúd y grita: «No está muerta, comprueben su pulso». Todos piensan que ha vuelto a perder la cabeza. El enterrador le hace un gesto para que se vaya, pero cuando abren el ataúd y encuentran un débil latido, todo cambia. ¿Qué secreto estaba alguien dispuesto a enterrar vivo? Antes de volver a la historia, cuéntenos desde dónde nos está escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre Cedar Ridge, mientras Rachel Morgan recorría el familiar camino hacia su escuela de una sola aula, con su diario de enseñanza encuadernado en cuero bien sujeto bajo el brazo. Durante 23 años había hecho el mismo recorrido, viendo crecer a los niños hasta convertirse en adultos, enseñando a leer y escribir a 3 generaciones en este remoto pueblo de montaña, donde la educación era tan valiosa como escasa. A sus 41 años, Rachel poseía la dignidad tranquila que da una vida dedicada al servicio de los demás. Su cabello castaño ahora tenía mechas plateadas que reflejaban la luz del amanecer. La escuela se alzaba a las afueras del pueblo como un faro de esperanza. Sus paredes pintadas de blanco y su campanario representaban todo lo que la comunidad más valoraba. Dentro de esas paredes, Rachel había sido testigo de innumerables pequeños milagros. El momento en que un niño con dificultades finalmente comprendía el significado de las letras en una página, la sonrisa orgullosa de un padre al ver a su hijo recitar poesía, la cuidadosa caligrafía de las cartas de amor escritas por los jóvenes a los que había enseñado a sostener correctamente un lápiz. Su diario de enseñanza contenía más que planes de lecciones. Entre sus gastadas cubiertas de cuero se encontraba la historia documentada de Cedar Ridge, registrada a través de los ojos de sus niños. Anuncios de nacimientos, migraciones familiares, malas cosechas, accidentes mineros, matrimonios y muertes. Todo ello filtrado a través de las inocentes observaciones de mentes jóvenes que confiaban a su maestra sus pensamientos y miedos más profundos. Rachel comprendía que, en un pueblo de 300 almas, la maestra no era solo una educadora. Era la guardiana de las historias, la protectora de la memoria, la testigo del lento paso del tiempo, en un lugar donde los cambios llegaban tan gradualmente como las estaciones. El pueblo había crecido alrededor de la escuela como los anillos del tronco de un árbol. La calle principal se extendía a lo largo de 6 manzanas, flanqueada por modestos negocios que atendían a la comunidad agrícola y minera de los alrededores. La tienda general de Henderson ocupaba el edificio más grande, con su porche de madera siempre lleno de hombres que discutían sobre el tiempo y la política, mientras sus esposas elegían telas y suministros. La iglesia se encontraba frente a la escuela, con su sencilla aguja apuntando hacia el cielo, con la misma humilde aspiración que su congregación. La consulta del Dr. Samuel Morrison estaba situada junto a la iglesia, y más allá, la funeraria, un negocio que no dejaba de tener trabajo en un lugar donde la vida era dura y la atención médica limitada. La historia de Jeremiah Hawk comenzó 15 años antes, cuando era simplemente Jerry, el capataz de mina más respetado del territorio. En aquel entonces estaba bien afeitado y tenía los ojos claros, un hombre cuyos conocimientos sobre geología subterránea y seguridad laboral lo habían convertido en indispensable para la empresa minera Mountain View. Entendía las formaciones rocosas como otros entienden los caballos o el ganado, leyendo las sutiles señales que advertían de derrumbes o bolsas de gas. Sus equipos confiaban plenamente en él, sabiendo que Jerry Hawk nunca los enviaría a un peligro al que él mismo no se enfrentaría. El accidente que lo cambió todo ocurrió un martes por la mañana de octubre, cuando Jerry dirigió a un equipo a las profundidades de la montaña para investigar los informes de una nueva veta de cobre prometedora. La explosión se produjo sin previo aviso, una explosión masiva que derrumbó medio kilómetro de túneles y dejó atrapados a 23 hombres bajo tierra durante 4 días.
Cuando los equipos de rescate finalmente lograron abrirse paso, encontraron a Jerry acunando los cuerpos de dos jóvenes con la mente destrozada por el peso de la responsabilidad y la culpa del superviviente. El informe oficial culpó a una bolsa de gas y a un equipo defectuoso, pero Jerry sabía que algo más había causado la explosión. Había visto los signos reveladores de un sabotaje deliberado, la cuidadosa colocación de cargas diseñadas para parecer accidentales. Pero cuando Jerry intentó contar su historia, las palabras le salieron mal. El trauma había dañado algo fundamental en su capacidad de comunicarse, dejándole con fragmentos de pensamientos que nunca llegaban a conectarse en frases coherentes. La compañía minera lo declaró mentalmente incapacitado y le ofreció una pequeña pensión, que él rechazó. En cambio, se alejó por completo de la civilización y desapareció en la montaña salvaje como un fantasma que regresa para rondar el lugar de su caída. Durante 15 años, Jeremiah Hawk vivió solo en una cabaña que construyó con sus propias manos, en lo alto de la montaña, donde el aire era escaso y el silencio absoluto. Sobrevivió cazando, trampeando y comerciando con pieles a cambio de los pocos suministros que no podía fabricar o recolectar él mismo. La gente del pueblo lo veía de vez en cuando durante sus raras visitas a la tienda de Henderson, una figura de pelo revuelto y ropa remendada que se movía por los pasillos como un animal nervioso, sin mirar nunca a los ojos, sin hablar a menos que fuera absolutamente necesario. Los niños crearon leyendas sobre el ermitaño loco que vivía en las montañas. Algunos decían que podía hablar con osos y lobos. Otros afirmaban que había sobrevivido a la explosión de la mina gracias a un pacto con el diablo. Los padres lo utilizaban como ejemplo aleccionador. Pórtate bien o el loco de la montaña te llevará. Solo Rachel le había mostrado amabilidad durante esos breves encuentros. Le ofrecía un suave gesto con la cabeza o un tranquilo «Buenos días, Jerry», que reconocía al hombre que había sido en lugar de la criatura destrozada en la que se había convertido. La misteriosa enfermedad, que casi le costó la vida a Rachel, comenzó 3 semanas antes del funeral, con dolores de cabeza y mareos que ella atribuyó al invierno que se acercaba. El Dr. Morrison le recetó reposo y té de hierbas, asegurándole que mucha gente en la ciudad padecía síntomas similares. Pero el estado de Rachel se deterioró rápidamente, progresando a náuseas violentas, dificultad para respirar y periodos de inconsciencia que la dejaban sintiéndose desconectada de su propio cuerpo. Durante su última semana, Rachel experimentó extraños vacíos en su memoria, horas que parecían desaparecer por completo, dejándola confusa y desorientada. Se encontraba en lugares sin recordar cómo había llegado allí. Descubría lecciones a medio escribir en su diario que no recordaba haber redactado, o se despertaba completamente vestida a horas intempestivas con suciedad bajo las uñas y un sabor amargo en la lengua. El Dr. Morrison hacía visitas a domicilio 2 veces al día durante el último declive de Rachel, con su maletín médico siempre a mano, ya que le administraba lo que él decía que eran analgésicos y tónicos vitales. Su actitud se volvió cada vez más nerviosa. A medida que el estado de Rachel empeoraba, le temblaban las manos mientras le preparaba las dosis y evitaba el contacto visual cuando ella intentaba hacerle preguntas sobre sus síntomas. Por la mañana encontraron a Rachel aparentemente sin vida en su cama. El Dr. Morrison la declaró muerta por lo que denominó fiebre de montaña, un diagnóstico vago que no satisfizo a nadie, pero que no fue cuestionado en una comunidad que confiaba en la experiencia de su médico. El dolor del pueblo era profundo y genuino. Rachel había llegado al corazón de todas las familias de Cedar Ridge y su repentina muerte se sintió como la pérdida del alma de la comunidad. Las madres lloraban abiertamente al recordar las pacientes horas que había pasado con sus hijos enfermos. Los padres hablaban en voz baja del respeto que se había ganado a lo largo de 2 décadas de dedicación. Incluso los residentes más prácticos admitían que Rachel Morgan era insustituible y que su muerte dejaba un vacío que nunca podría llenarse. Los preparativos del funeral reunieron a toda la comunidad en una expresión compartida de amor y pérdida. Las mujeres de la iglesia pasaron 3 días cocinando comida suficiente para alimentar a todos los que asistirían al servicio. Los hombres se ofrecieron voluntarios para construir un ataúd adecuado con la mejor madera de pino disponible, elaborándolo con el mismo cuidado que habrían mostrado por sus propios familiares. El funerario, Marcus Bellwether, había trabajado toda la noche para preparar el cuerpo de Rachel con una atención inusual por los detalles.
cuidando especialmente su aspecto, porque sabía que todo el pueblo querría presentar sus respetos. Los niños que habían sido alumnos de Rachel recogieron flores silvestres de las laderas de las montañas y crearon ramos que llenaron la iglesia con la dulce fragancia de las flores de finales de otoño. Los alumnos mayores compusieron un poema en su honor, trabajando juntos para encontrar las palabras que pudieran captar lo que su querida profesora había significado para ellos. Incluso los niños más pequeños comprendían que se había perdido algo precioso, aunque no podían comprender del todo la irrevocabilidad de la muerte. Mientras el cortejo fúnebre se dirigía al cementerio, toda la población de Cedar Ridge caminaba junta en respetuoso silencio. El ataúd de pino, llevado por 6 antiguos alumnos de Rachel, que se habían convertido en jóvenes fuertes, parecía simbolizar no solo la pérdida de una mujer, sino la fragilidad de la vida misma en este duro entorno montañoso. Detrás del ataúd caminaba el Dr. Morrison, con el rostro pálido y demacrado por lo que todos suponían que era el dolor, pero que podría haber sido algo completamente diferente. El cementerio ocupaba una tranquila ladera con vistas al pueblo, donde modestas lápidas marcaban el lugar de descanso de las almas difuntas de Cedar Ridge. La tumba de Rachel había sido excavada esa misma mañana, y la tierra oscura se apilaba cuidadosamente junto a la abertura rectangular que esperaba su descanso final. El predicador, el reverendo Thomas, había preparado unas palabras especiales para celebrar la vida de Rachel y sus contribuciones a la comunidad. Palabras que esperaba que sirvieran de consuelo a los dolientes, a quienes les costaría imaginar su pueblo sin su presencia guía. En lo alto de la ladera, en la cabaña construida con troncos tallados a mano y rellena con arcilla de la montaña, Jeremiah Hawk había observado los preparativos del funeral a través de un viejo telescopio que había rescatado de la oficina de la mina años atrás. Algo en el desarrollo de los acontecimientos le inquietaba profundamente. Aunque no podía articular exactamente qué era lo que le parecía mal, quizás era la forma en que el Dr. Morrison no dejaba de mirar su reloj de bolsillo, o la inusual prisa con la que se había sellado el ataúd, o simplemente el instinto de un hombre que había pasado 15 años aprendiendo a leer las sutiles señales que otros pasaban por alto. Mientras los dolientes se reunían alrededor de la tumba de Rachel, Jeremiah tomó una decisión que lo cambiaría todo. Dejó el telescopio, se calzó las botas y comenzó el largo descenso hacia el pueblo, impulsado por una certeza que no podía explicar, pero que no podía ignorar. Algo iba terriblemente mal, y él era el único que podía verlo. El caos que se desató tras la dramática interrupción del funeral por parte de Jeremiah sería tema de conversación en Cedar Ridge durante generaciones. Mientras unas manos dispuestas levantaban con cuidado el cuerpo inconsciente de Rachel del ataúd de pino, su piel tenía el tono ceroso de la muerte inminente, pero aún quedaba un ligero calor en su carne. Los dedos temblorosos del Dr. Morrison encontraron el pulso que Jeremías había insistido en que estaba allí, débil e irregular, pero innegablemente presente. «Llévenla a mi consultorio inmediatamente», ordenó el Dr. Morrison, con la voz quebrada por lo que parecía más pánico que urgencia profesional. Varios hombres levantaron a Rachel con delicadeza, con la cabeza apoyada en el hombro de uno de ellos, mientras la llevaban hacia la ciudad con una rapidez sin precedentes. La multitud los seguía en un silencio atónito. Su dolor se transformó en confusión y creciente sospecha. Dentro de su consultorio médico, el Dr. Morrison trabajaba frenéticamente para reanimar a su paciente, administrándole estimulantes y obligándola a beber caldo caliente entre sus pálidos labios. Sus manos temblaban mientras preparaba cada tratamiento, y el sudor perlaba su frente a pesar del aire fresco de la montaña. Cuando Rachel finalmente abrió los ojos 3 horas más tarde, sus primeras palabras fueron apenas audibles. «¿Qué me ha pasado?». La pregunta flotaba en el aire como el humo de un fuego moribundo. El Dr. Morrison afirmó que había sufrido una rara afección que imitaba la muerte, algo sobre lo que había leído en revistas médicas, pero que nunca había visto personalmente. Su explicación satisfizo a algunos de los habitantes del pueblo, pero otros notaron cómo sus ojos evitaban el contacto directo y cómo su voz temblaba cuando hablaba. Más inquietante aún fue el pequeño frasco de cristal que se le cayó de la maleta médica durante el alboroto, un recipiente que rápidamente recogió y guardó antes de que nadie pudiera examinar su contenido. Jeremiah permaneció al margen de la multitud. Su aspecto salvaje provocaba miradas temerosas y conversaciones en voz baja.
Cuando el sheriff Wade Preston se acercó a él para interrogarlo, Jeremiah se esforzó por explicar cómo había sabido que Rachel estaba viva. Sus palabras salían fragmentadas, pensamientos inconexos que lo pintaban como alguien extraordinariamente intuitivo o completamente delirante. Lo vi desde la montaña, murmuró Jeremiah, señalando con sus manos llenas de cicatrices los picos que se alzaban sobre el pueblo. Algo iba mal. La forma en que yacía, respirando, con respiración superficial. Lo vi a través del cristal. Sacó un viejo telescopio, con los herrajes de latón enverdecidos por el paso del tiempo, siempre observando, siempre viendo lo que otros no ven. El sheriff Preston, un hombre práctico de unos 50 años, que había mantenido la ley y el orden en Cedar Ridge durante más de una década, se encontró atrapado entre el escepticismo y un respeto a regañadientes. La afirmación de Jeremiah de que había visto el funeral desde la ladera de la montaña era plausible. Se sabía que el ermitaño observaba la ciudad desde la distancia, pero su insistencia en que podía detectar la respiración desde tal distancia parecía imposible, incluso con ayuda óptica. ¿Estás diciendo que la viste respirar en el ataúd desde lo alto de la montaña?, preguntó Preston, con voz cuidadosamente neutra. No respiraba con fuerza, apenas, como un pájaro con un ala rota. Tuve que bajar. Tenía que impedir que la enterraran. Los ojos de Jeremiah tenían una claridad que contrastaba fuertemente con su aspecto desaliñado. Llevo 15 años observando a este sheriff, 15 años viendo cosas que no cuadran. Mientras Rachel recuperaba lentamente la conciencia en la consulta del Dr. Morrison, fragmentos de memoria comenzaron a volver a ella como piezas de un espejo roto. Recordaba haberse sentido cada vez más enferma durante las últimas semanas, pero había lagunas, horas enteras, que parecían haber desaparecido de su recuerdo. Recordaba las visitas del Dr. Morrison, el sabor amargo de sus medicinas y una creciente sensación de desconexión de su propio cuerpo. «Doctor», susurró cuando él se inclinó sobre la camilla, «¿qué tipo de enfermedad hace que alguien parezca muerto? Nunca he oído hablar de tal afección». La explicación del Dr. Morrison llegó en forma de nerviosas ráfagas de terminología médica que parecían diseñadas más para confundir que para aclarar. Habló de toxinas raras, reacciones inusuales a compuestos naturales y el delicado equilibrio entre la vida y la muerte en casos de intoxicación grave. Pero cuando Rachel le hizo preguntas directas sobre su tratamiento, sus respuestas se volvieron evasivas. La gente del pueblo se reunió fuera de la consulta del médico y sus conversaciones se fueron caldeando a medida que avanzaba la tarde. Algunos elogiaron a Jeremiah como un héroe que había salvado la vida de su querida profesora. Otros seguían convencidos de que no era más que un loco que había tenido suerte con una suposición descabellada. La división reflejaba tensiones más profundas dentro de la comunidad entre aquellos que confiaban en la autoridad establecida y aquellos que siempre habían albergado dudas sobre las explicaciones oficiales de varios misterios locales. La señora Catherine Winters, cuyos hijos habían sido algunos de los alumnos favoritos de Rachel, habló en voz alta para que todos la oyeran. «Ese hombre puede estar mal de la cabeza, pero salvó la vida de la señorita Rachel. Me parece que le debemos más respeto del que le hemos mostrado todos estos años». Pero Marcus Bellwether, el enterrador, sintió que su reputación profesional se había visto dañada por los acontecimientos del día. «Llevo 20 años preparando cadáveres», declaró a la defensiva. «Reconozco la muerte cuando la veo. Esa mujer no daba señales de vida cuando me la trajeron». La discusión podría haber continuado indefinidamente si no hubiera sido por un descubrimiento que desvió la atención de todos. El joven Timothy Brooks, uno de los antiguos alumnos de Rachel que había ayudado a sacarla del ataúd, encontró algo inquietante cuando regresó al cementerio a recoger su chaqueta. Escondido bajo un montón de tierra recién removida, cerca de la tumba destinada a Rachel, yacía un pequeño frasco de cristal similar al que se había caído de la bolsa del Dr. Morrison. Timothy llevó el frasco al sheriff Preston, quien lo examinó cuidadosamente a la luz del atardecer. El recipiente contenía restos de un líquido transparente y no tenía marcas identificativas, pero su ubicación parecía deliberadamente oculta, en lugar de haber caído accidentalmente. Cuando Preston interrogó al Dr. Morrison sobre el frasco, la respuesta del médico no fue convincente. Afirmó no tener conocimiento de cómo había llegado allí. El descubrimiento llevó al sheriff Preston a llevar a cabo una investigación más exhaustiva sobre la misteriosa enfermedad de Rachel.
Entrevistó a varios habitantes del pueblo que la habían visitado durante sus últimas semanas, y sus relatos revelaron inquietantes inconsistencias. Algunos mencionaron haber visto al Dr. Morrison salir de la cabaña de Rachel a horas intempestivas, a menudo llevando su maletín médico y con un aspecto inusualmente nervioso. Otros recordaron que Rachel parecía confusa y desorientada durante las conversaciones, como si le costara mantener la concentración. Lo más inquietante eran los informes sobre el extraño comportamiento de Rachel durante sus últimos días. La señora la nena Hayes, que vivía al lado de la escuela, describió haber visto a Rachel deambulando por su propiedad a altas horas de la noche, moviéndose como alguien que no estaba completamente consciente. Caminaba como si fuera sonámbula, le dijo la señora Hayes al sheriff. Cuando la llamé, no parecía oírme. Seguía moviéndose como si estuviera buscando algo, pero no sabía qué. Jeremiah, por su parte, se había retirado a las afueras de la ciudad, pero no había regresado a su cabaña en la montaña. Algo lo mantenía cerca de Cedar Ridge, una certeza persistente de que el calvario de Rachel no había terminado. Gracias a sus años de convivencia con la naturaleza, sabía que ciertas plantas que crecían en las regiones de alta montaña podían producir efectos similares a los que Rachel había experimentado. Los pueblos indígenas conocían estas propiedades desde hacía generaciones y las utilizaban en dosis cuidadosamente controladas con fines ceremoniales. Cuando el sheriff Preston finalmente buscó a Jeremiah para tener una conversación más detallada, encontró al ermitaño sentado en un tronco caído cerca de las afueras del pueblo, mirando pensativamente hacia las montañas. El aspecto de Jeremiah seguía siendo salvaje y descuidado, pero su actitud parecía más tranquila, más concentrada que durante la caótica escena del funeral. Mencionaste que habías visto cosas que no cuadraban, dijo Preston, sentándose en otro tronco cercano. ¿Qué tipo de cosas? Jeremiah se quedó callado durante un largo momento, organizando sus pensamientos con un esfuerzo visible. Extraños en las montañas, hombres que no pertenecen a este lugar, equipos de topografía donde no debería haberlos, preguntas sobre la propiedad de la tierra, los derechos mineros. Su voz se hizo más fuerte a medida que hablaba, y las palabras le salían con más facilidad. Algo se ha estado gestando contra este sheriff, el envenenamiento de la señorita Rachel. Y eso es lo que fue. Envenenamiento. Es solo el comienzo. El sheriff se inclinó hacia adelante, su interés agudizado por la inesperada coherencia de Jeremiah. ¿Envenenamiento? ¿Qué te hace estar tan seguro? ¿La planta que le hizo esto? Crece en los prados altos, donde las vetas de cobre están más cerca de la superficie. Los veteranos lo sabían. A veces lo usaban para resolver disputas por tierras. Hacían que alguien pareciera muerto. Lo enterraban. Problema resuelto. Los ojos de Jeremiah tenían un aspecto inquietante. Continuó. Lo he visto usar antes, sheriff. Hace 15 años, justo antes de la explosión de la mina que destruyó mi vida, mientras el sol se ponía sobre Cedar Ridge, proyectando largas sombras sobre la ciudad, donde las certezas de todos se habían hecho añicos en una sola tarde, los residentes se enfrentaban a una incómoda verdad. Su tranquila comunidad montañesa había estado ocultando secretos, y el ermitaño loco al que habían rechazado y temido podría ser el único que comprendía el verdadero peligro al que se enfrentaban. El casi entierro de Rachel había sido solo el primer movimiento de un juego más grande, y alguien estaba dispuesto a matar para mantener sus planes en secreto. La botella de veneno encontrada cerca de la tumba representaba más que un intento de asesinato. Era la prueba de una conspiración que amenazaba todo lo que la gente de Cedar Ridge apreciaba. 3 días después de su milagrosa resurrección, Rachel se sentó a la mesa de su cocina con una taza de té de manzanilla enfriándose en sus manos, luchando por recomponer los fragmentos de memoria que flotaban en su mente como hojas otoñales atrapadas por un viento incierto. Su pequeña cabaña detrás de la escuela le resultaba familiar y extraña a la vez, como si la estuviera viendo a través de los ojos de otra persona. El tiempo perdido la atormentaba, días enteros que habían desaparecido de su memoria, dejando solo imágenes inconexas y el sabor persistente de algo amargo que ninguna cantidad de té podía eliminar. Los síntomas, recordaba, no se parecían a nada de lo que había experimentado con enfermedades comunes. Los dolores de cabeza eran diferentes de la tensión habitual que sentía después de largas jornadas de enseñanza. Estos iban acompañados de una extraña desconexión de sus propios pensamientos, como si su mente estuviera envuelta en algodón.
Durante esas últimas semanas, las tareas sencillas se habían convertido en esfuerzos monumentales. Escribir los planes de clase le llevaba horas en lugar de minutos, y se encontraba mirando fijamente su propia letra, sin reconocer las palabras que había escrito. Lo más inquietante eran los vacíos en su memoria. Rachel recordaba claramente haberse acostado un martes por la noche, pero su siguiente recuerdo claro era despertarse el jueves por la tarde, con suciedad bajo las uñas y agujas de pino en el pelo. Cuando había intentado preguntarle a Lord Morrison sobre estos episodios durante sus visitas, él había descartado sus preocupaciones como una confusión normal asociada a su enfermedad. Ahora, sentada en su cocina, con la mente cada vez más despejada, esos descartes le parecían menos un consuelo médico y más una deliberada distracción. Un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos turbulentos. La abrió y se encontró a Jeremiah Hawk de pie en el porche, con su aspecto desaliñado algo atenuado por una preocupación genuina. Sostenía su sombrero maltrecho en las manos y se movía nerviosamente de un pie a otro, claramente incómodo con la interacción social, pero decidido a llevarla a cabo. Señorita Rachel, dijo, con una voz más suave que durante la caótica escena del funeral. Quería ver cómo estaba, ver cómo se recuperaba. Rachel estudió su rostro, viendo más allá de la barba descuidada y la piel curtida por el sol, la inteligencia de sus ojos. Tan cerca, podía ver las cicatrices que marcaban sus manos y antebrazos, evidencia de sus años de trabajo en condiciones peligrosas. Más importante aún, podía ver la compasión que lo había llevado a arriesgarse a la humillación pública para salvarle la vida. Por favor, pase, dijo, apartándose para dejarlo entrar. Creo que te debo más agradecimiento del que puedo expresar adecuadamente. Jeremiah entró vacilante, observando con la mirada la pulcra domesticidad de su hogar. Los libros se alineaban en las estanterías, los trabajos de los alumnos se apilaban en una mesita auxiliar y las hierbas secas colgaban de las vigas de la cocina, evidencia de una vida dedicada al aprendizaje y a la formación de otros. Habían pasado 15 años desde la última vez que había estado en un hogar propiamente dicho, y la calidez del espacio parecía abrumarlo. No hay por qué dar las gracias, murmuró, aún aferrado a su sombrero. Solo hice lo que cualquiera debería haber hecho, pero tú fuiste el único que lo hizo, respondió Rachel con delicadeza. Todos los demás aceptaron lo que se les dijo. Tú confiaste en lo que viste con tus propios ojos. Le sirvió una taza de té y le indicó una silla. Eso requiere valor, especialmente para alguien que hizo una pausa, buscando palabras discretas. Alguien a quien han tachado de loco. Jeremiah terminó con una sonrisa amarga. 15 años viviendo solo le dan a un hombre mucho tiempo para pensar. Señorita Rachel, quizás demasiado tiempo, pero también te enseña a ver las cosas con claridad, sin todo el ruido que proviene de las expectativas de los demás cuando hablan. Rachel se encontró recordando fragmentos de su breve relación antes de su transformación. Jerry Hawk era respetado en todo el territorio por su experiencia en minería y su genuina preocupación por la seguridad de los trabajadores. Recordó haber asistido a una reunión comunitaria en la que él había hablado apasionadamente sobre la mejora de las condiciones en las minas. Su voz transmitía la autoridad de alguien que realmente comprendía los peligros a los que se enfrentaban los trabajadores. Solías venir a la escuela a veces, dijo ella en voz baja. Antes del accidente, hablabas con los chicos mayores sobre geología, les enseñabas muestras de rocas. La expresión de Jeremiah se volvió dolorida. Entonces era un hombre diferente. Tenía futuro, tenía planes. Miró fijamente su taza de té y pensó que incluso podría reunir el valor para pedirle a cierta profesora que lo acompañara al baile de la cosecha. La confesión quedó suspendida entre ellos, un atisbo del camino no tomado que hizo que a Rachel le doliera el corazón por lo que se había perdido. Se inclinó sobre la mesa y le tocó suavemente la mano marcada por cicatrices. Ese hombre sigue ahí, Jerry. Puedo verlo. Su conversación se vio interrumpida por la llegada del sheriff Preston, cuyos pesados pasos en el porche anunciaron su presencia antes de que llamara a la puerta. Rachel le dejó entrar de buen grado, agradecida por su minuciosa investigación de su experiencia cercana a la muerte. El rostro curtido de Preston mostraba la tensión de los recientes acontecimientos, y su habitual actitud segura parecía sacudida por los descubrimientos que cuestionaban todo lo que creía saber sobre su tranquila ciudad. Señorita Rachel, me alegro de verla con más fuerzas, dijo Preston,
quitándose el sombrero respetuosamente. Asintió a Jeremiah con renovado respeto. Señor Hawk, esperaba encontrarlo aquí. Tenemos que hablar de lo que me contó sobre las plantas y sus efectos. Jeremiah se enderezó en su silla, concentrando sus fragmentados pensamientos con un esfuerzo visible. La raíz amarga que crece en los prados altos, dijo. Los indios la llamaban muerte falsa. La usaban en pequeñas cantidades para las búsquedas de visión, pero una dosis mayor sacudió la cabeza con severidad. Hace que una persona parezca muerta durante horas, a veces días. ¿Y tú has visto cómo se usaba antes?, preguntó Preston. Hace 15 años, justo antes de la explosión de la mina, encontré a uno de los topógrafos actuando de forma extraña, como si fuera sonámbulo. Al día siguiente, lo encontraron muerto en su tienda. La empresa lo enterró rápidamente, diciendo que había sido un fallo cardíaco. La voz de Jeremiah se hizo más fuerte a medida que los recuerdos se cristalizaban. Pero yo lo vi caminando 3 días después, lejos del pueblo, hablando con hombres que no reconocí. Rachel sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire de la montaña. Alguien quería fingir la muerte de ese hombre. ¿Pero por qué? Por la misma razón por la que alguien quería fingir la tuya, respondió Jeremiah, para eliminar un obstáculo. Ese topógrafo había estado haciendo demasiadas preguntas sobre los derechos mineros, sobre quién era el verdadero dueño de las tierras bajo el pueblo. El sheriff Preston se inclinó hacia adelante con atención. ¿Qué tipo de preguntas? Preguntas sobre las concesiones originales de tierra, sobre si la empresa minera tenía derecho legal a ampliar sus operaciones. Preguntas que podrían haber impedido que mucha gente se hiciera muy rica. Los ojos de Jeremiah se encontraron con los de Rachel, el mismo tipo de preguntas que una maestra inteligente podría hacer si notara que las personas equivocadas estaban husmeando. Alrededor de su pueblo, las piezas comenzaron a formar un patrón que heló la sangre de Rachel. Se excusó y se dirigió a la escuela. Su mente trabajaba a toda velocidad mientras consideraba lo que Jeremiah había sugerido. Si alguien quería quitarla de en medio, tenía que haber una razón, algo que ella sabía o a lo que tenía acceso y que suponía una amenaza para sus planes. Dentro de las paredes familiares de su aula, Rachel se dirigió directamente a su escritorio y comenzó a buscar entre los papeles y documentos que había acumulado durante 2 décadas de enseñanza. Sus dedos encontraron el compartimento secreto que había instalado años atrás para proteger los registros escolares importantes y sacó una pila de papeles amarillentos que la hicieron jadear al comprender de repente que los documentos de la empresa minera habían sido guardados en su escritorio para su custodia. Cuando la oficina de la empresa había cerrado 5 años antes, como guardiana no oficial de los registros de la ciudad, a Rachel le habían confiado varios documentos legales que algún día podrían resultar importantes. Entre ellos había estudios detallados de los yacimientos minerales de toda la región, contratos de adquisición de terrenos y correspondencia sobre planes de expansión que transformarían todo el valle. Un documento en particular le llamó la atención, una carta fechada solo 6 meses antes, en la que se discutían los planes de comprar todas las propiedades privadas de Cedar Ridge para una operación minera a cielo abierto a gran escala. El membrete llevaba el nombre de una empresa que no reconocía, pero el alcance de sus ambiciones era impresionante. Pretendían reubicar todo el pueblo, explotar el valle y extraer mineral de cobre por valor de millones de dólares. El último párrafo de la carta le hizo temblar las manos. La maestra sigue siendo el principal obstáculo para nuestros planes de adquisición de tierras. Su posición como archivera no oficial y su influencia sobre las familias locales hacen que sea esencial neutralizarla antes de proceder. El Dr. Morrison ha aceptado ayudar en este asunto a cambio de que se le perdonen sus deudas de juego. Rachel se hundió en su silla al comprender el alcance total de la conspiración. Su casi muerte había sido deliberada, planeada y ejecutada por personas en las que había confiado. Más aterrador aún era darse cuenta de que su supervivencia significaba que probablemente lo intentarían de nuevo, y que la próxima vez tal vez no recurrirían a un método tan incierto. Recogió rápidamente los documentos y regresó apresuradamente a su cabaña, donde Jeremiah y el sheriff Preston la esperaban con creciente preocupación. Cuando les mostró lo que había descubierto, el silencio en la habitación se hizo denso, cargado del peso de la traición y el peligro.
Tenemos que llevar estos documentos a la capital del territorio, dijo Preston, finalmente. Esto es más grande de lo que podemos manejar a nivel local. La matarán antes de que podamos correr la voz, dijo Jeremiah en voz baja. Y matarán a cualquiera que intente ayudarla. Miró directamente a Rachel, con una determinación en los ojos que ella no había visto antes. Usted me salvó la vida una vez, señorita Rachel, al tratarme como a un ser humano cuando todos los demás solo veían a un loco. Ahora me toca a mí salvar la suya. Los documentos de la empresa minera representaban más que una prueba de conspiración. Eran una sentencia de muerte para cualquiera que los poseyera, pero también eran la clave para salvar Cedar Ridge de la destrucción si conseguían sobrevivir el tiempo suficiente para utilizarlos. El peso del casco minero abollado de Jeremiah en sus manos llenas de cicatrices le trajo recuerdos que atravesaron su conciencia como fragmentos de cristal roto. Sentado solo en la cocina de Rachel, mientras ella y el sheriff Preston hacían planes para asegurar los documentos incriminatorios, Jeremiah se encontró transportado a aquella terrible mañana de octubre de hacía 15 años, cuando su mundo se derrumbó junto con medio kilómetro de túneles en la montaña. El casco había sido de su padre antes que suyo, y había pasado por 2 generaciones de mineros que habían trabajado en estas montañas cuando el cobre era el rey y las normas de seguridad eran sugerencias más que leyes. El metal llevaba las marcas de innumerables impactos, caídas de rocas, vigas bajas y la explosión final que había dejado a Jeremiah con cicatrices mucho más profundas que las marcas físicas en su cuerpo. Aquella mañana de 1878, Jeremiah lideraba un equipo de prospección en las profundidades de la montaña para investigar lo que los geólogos de la empresa afirmaban que era una nueva veta de cobre prometedora. Pero el ojo experto de Jeremiah había interpretado las formaciones rocosas de otra manera. La zona a la que se les había enviado a explorar mostraba claros signos de inestabilidad, granito fracturado, patrones de filtración inusuales y el tipo de cambios de presión que advertían de la presencia de peligrosas bolsas de gas. Cuando intentó expresar sus preocupaciones a los supervisores de la empresa, estos descartaron su advertencia por considerarla una preocupación excesiva. Los inversores del este presionaban para obtener resultados, explicaron, y cada día de retraso costaba dinero que ninguno de ellos podía permitirse perder. A Jeremiah se le había dado una orden directa: explorar la nueva sección o buscar otro empleo. La explosión se produjo sin las señales de advertencia habituales que los mineros experimentados habían aprendido a reconocer. En lugar del crujido y el asentamiento gradual que precedía a la mayoría de los derrumbes, se había producido una explosión repentina y masiva que indicaba que se trataba de cargas colocadas deliberadamente y no de un fallo geológico natural. Jeremiah se había lanzado sobre 2 jóvenes mineros, utilizando su propio cuerpo para protegerlos de los escombros que caían. Pero la fuerza de la concusión había dañado algo fundamental en su cerebro. No solo su capacidad para hablar con coherencia, sino también su capacidad para confiar en el mundo que le rodeaba. Después del accidente, mientras los equipos de rescate trabajaban frenéticamente para desenterrar a los supervivientes, Jeremiah había intentado contarles lo que había visto. Los patrones de la explosión no encajaban con una explosión de gas. El momento era demasiado conveniente, ya que se produjo pocos días después de que él hubiera presentado sus preocupaciones sobre la seguridad a la autoridad minera territorial. Lo más condenatorio de todo era que había visto caras desconocidas entre los equipos de rescate, hombres que parecían más interesados en recoger fragmentos específicos de escombros que en salvar vidas. Pero el trauma le había robado la capacidad de comunicar eficazmente estas observaciones cruciales. Las palabras que salían de su boca eran fragmentos, pensamientos inconexos que le hacían parecer delirante en lugar de creíble. La investigación oficial de la empresa concluyó que el estado mental de Jeremiah lo convertía en un testigo poco fiable, y su testimonio fue discretamente desestimado como los desvaríos de un hombre destrozado por la tragedia. Ahora, sosteniendo ese mismo casco, mientras la vida de Rachel pendía de un hilo, Jeremiah sintió cómo la ira familiar se acumulaba en su pecho. No era la ira salvaje y difusa que lo había llevado a las montañas, sino una furia fría y decidida dirigida a las personas que habían robado tanto a tantos. Los patrones se repetían: muertes falsas,
pruebas enterradas y vidas inocentes sacrificadas por los beneficios de las empresas. La voz de Rachel lo trajo de vuelta al presente. Había regresado de la escuela con el sheriff Preston, y ambos llevaban documentos adicionales que pintaban un panorama aún más inquietante de la conspiración que rodeaba el intento de asesinato. Los planes de la empresa minera eran más amplios de lo que habían pensado inicialmente, y no solo afectaban a Cedar Ridge, sino a otras comunidades de montaña situadas sobre valiosos yacimientos mineros. Jerry, dijo Rachel con suavidad, utilizando el nombre de su vida anterior. El sheriff Preston dijo, mencionaste que habías visto a unos desconocidos en las montañas recientemente. ¿Puedes contarnos más sobre eso? Jeremiah dejó el casco y se concentró en ordenar sus pensamientos, un proceso que se había vuelto más fácil desde que su mente había comenzado a aclararse al tener un propósito concreto. Hace 3 semanas, quizá 4, vio cómo subían equipos de topografía por North Ridge. Eran equipos profesionales, no del tipo que utilizan los buscadores locales. Su voz se volvió más firme a medida que continuaba. Los hombres que lo llevaban no eran de por aquí. Ropa de ciudad, manos suaves, pero sabían exactamente a dónde iban. ¿Qué estaban midiendo?, preguntó Preston. Límites de propiedad, derechos de agua. Buscaban los mejores lugares para poner carreteras y equipos si alguien quería explotar toda la cuenca. La expresión de Jeremiah se ensombreció. Estaban trazando un mapa de cómo destruir todo lo que hemos construido aquí. Rachel extendió los documentos de la empresa minera sobre la mesa de la cocina y señaló pasajes específicos que corroboraban las observaciones de Jeremiah. Mirad esta carta fechada hace 3 meses. Llevan al menos 1 año planeando esta operación, quizá más. Ya tienen compradores para el mineral de cobre y han calculado que reubicar a toda la población de Cedar Ridge costará menos que negociar precios justos por las propiedades individuales. Los documentos revelaban un nivel de cálculo frío que los dejó helados a los 3. La empresa minera había estudiado todos los aspectos de la comunidad, el número de habitantes, el valor de las propiedades, las estructuras políticas locales y las posibles fuentes de resistencia. El nombre de Rachel aparecía varias veces en su correspondencia, siempre en el contexto de ser el principal obstáculo para sus planes de adquisición de tierras. ¿Saben de tu influencia con las familias de aquí?, observó Preston. 23 años enseñando a sus hijos te han convertido en la persona más confiable del pueblo. Si les recomiendas que se nieguen a vender, la mayoría te escuchará. Y si yo muriera, dijo Rachel en voz baja, no quedaría nadie con la formación y la autoridad necesarias para impugnar sus reclamaciones legales. Jeremiah se levantó y se acercó a la ventana, recorriendo las montañas con la mirada experta de alguien que ha aprendido a leer el peligro en el paisaje. Siguen ahí fuera, dijo, observando, esperando a ver si su plan funcionaba. Cuando se dieron cuenta de que no era así, se volvió hacia Rachel y Preston. La próxima vez intentarán algo más directo. El sonido de caballos que se acercaban interrumpió su conversación. A través de la ventana, podían ver al Dr. Morrison cabalgando hacia la cabaña, con su maletín médico sujeto detrás de la silla de montar y el rostro mostrando la tensión de un hombre que guarda terribles secretos. Detrás de él cabalgaban 2 hombres que ninguno de ellos reconocía, desconocidos bien vestidos cuya presencia en Cedar Ridge solo podía significar problemas. Tenemos que irnos, dijo Jeremiah con urgencia. Ahora, antes de que lleguen a la casa, pero Rachel negó con la cabeza, con la mandíbula apretada por la determinación. Huir no resolverá nada. Estos documentos son la prueba que necesitamos, pero solo si conseguimos entregárselos a personas con autoridad para actuar en consecuencia. Recogió rápidamente los papeles y los metió en su maletín de profesora. Tenemos que quedarnos y afrontar esto, pero debemos hacerlo con inteligencia. El sheriff Preston revisó su arma y se colocó cerca de la puerta principal. Yo me encargaré del Dr. Morrison y sus amigos. Ustedes 2 salgan por la parte de atrás y diríjanse a la escuela. Si las cosas salen mal, al menos tendrán esos documentos a salvo. No, dijo Jeremiah con firmeza. Nos quedamos juntos. Hace 15 años dejé que me aislaran, que me hicieran parecer loco para que nadie creyera mi testimonio. Esta vez presentaremos un frente unido. Cogió su casco de minero y se lo colocó en la cabeza. El peso familiar le devolvió de alguna manera la confianza. Además, sé cosas sobre esta montaña que esos chicos de ciudad nunca han aprendido. Si tenemos que desaparecer, yo puedo hacerlo. Los caballos se acercaron y a través de la ventana
Pudieron ver las expresiones nerviosas del Dr. Morrison mientras hablaba con sus compañeros. Fueran cuales fueran las instrucciones que le habían dado, estaba claro que se resistía a cumplirlas. Pero los dos desconocidos no mostraban tal vacilación. Su postura y la forma en que llevaban sus armas sugerían que eran hombres acostumbrados a usar la violencia para resolver problemas. Rachel se acercó a Jeremiah y le tocó brevemente los dedos llenos de cicatrices en un gesto de solidaridad que decía más que las palabras. Pase lo que pase, dijo en voz baja, quiero que sepas que ya has salvado más que mi vida. Me has devuelto la fe en lo que una persona puede hacer cuando se niega a aceptar la injusticia. El casco de minero que antes simbolizaba el pasado destrozado de Jeremiah, ahora representaba algo diferente. Una conexión con su experiencia, su valentía y su determinación para evitar que otros sufrieran las pérdidas que él había soportado. Mientras el Dr. Morrison y sus compañeros desmontaban frente a la cabaña de Rachel, Jeremiah sintió que los pedazos dispersos de su identidad comenzaban a unirse en torno a un único propósito cristalino: proteger a la mujer que le había mostrado amabilidad cuando el resto del mundo solo veía locura, y proteger a la comunidad que había sido su hogar antes de que el trauma lo llevara al exilio. El enfrentamiento que estaba a punto de desarrollarse pondría a prueba todo lo que habían aprendido sobre la confianza, el coraje y el poder de la verdad para superar incluso las mentiras más cuidadosamente construidas. El descubrimiento de las estacas de madera, esparcidas por los límites de la propiedad de Cedar Ridge, se produjo al amanecer, cuando el joven Timothy Brooks hacía su ronda matutina para comprobar el ganado. Las estacas estaban fabricadas de forma profesional, marcadas con números y símbolos crípticos que no significaban nada para los residentes locales, pero que lo significaban todo para los topógrafos que las habían colocado. Cada estaca había sido clavada profundamente en el suelo con precisión, marcando los límites y las elevaciones con un grado de exactitud que delataba serias intenciones comerciales. Timothy llevó la primera estaca al Sheriff Preston, quien examinó las marcas con creciente preocupación. Los números correspondían a un sistema de cuadrículas que dividía todo el valle en secciones manejables para el desarrollo industrial. Más inquietantes eran los marcadores de elevación que indicaban que alguien había estado calculando las ubicaciones óptimas para la maquinaria pesada y la infraestructura de transporte. Lo han planeado todo al milímetro, dijo Preston a Rachel y Jeremiah mientras se reunían en su oficina para examinar las pruebas. Todos los edificios de la ciudad, todas las granjas, todos los pastos, lo han cartografiado todo para su destrucción. Jeremiah estudió la estaca con el ojo experto de alguien que había pasado años leyendo marcas topográficas en operaciones mineras. No son recientes, dijo, pasando los dedos por la madera desgastada. Fíjate en el veteado, en cómo se han oxidado los herrajes metálicos. Llevan meses en el suelo, quizá más. Las implicaciones golpearon a Rachel como un golpe físico. Llevaban meses planeando mi asesinato, observándome, estudiando mis rutinas, esperando el momento adecuado para eliminar el obstáculo que representaba. Se hundió en una silla, abrumada por la naturaleza calculada de la conspiración. ¿A cuántas personas más planean matar? Su investigación se vio interrumpida por un alboroto fuera de la oficina del sheriff. A través de las ventanas, pudieron ver al doctor Morrison acercándose con pasos deliberados, con su maletín médico bien agarrado entre sus manos blancas y nudosas. Detrás de él caminaban los dos desconocidos que lo habían acompañado a la cabaña de Rachel la noche anterior, con su ropa de ciudad y su porte seguro, lo que los identificaba como forasteros peligrosos en esta comunidad montañesa tan unida. El sheriff Preston salió a su encuentro, con la mano apoyada casualmente en su cinturón de armas, en un gesto que era a la vez profesional y amenazador. Dr. Morrison, dijo formalmente, no esperaba verle tan temprano esta mañana. El rostro del Dr. Morrison estaba pálido y demacrado, y su habitual compostura había dado paso a una evidente angustia. Sheriff, necesito hablar con usted sobre el estado de la señorita Rachel. Ha habido novedades que requieren atención inmediata. ¿Qué tipo de novedades?, preguntó Preston, aunque su tono sugería que ya sospechaba la respuesta. Uno de los desconocidos dio un paso al frente, un hombre alto con ojos fríos y botas caras que nunca habían visto un trabajo honrado. Sheriff Preston, soy Harold Blackstone, representante de la Mountain Development Corporation. Entendemos que ha habido cierta confusión sobre la reciente emergencia médica de la señorita Morgan
y estamos aquí para ayudar a aclarar la situación. No recuerdo haber pedido aclaraciones a ninguna empresa promotora, respondió Preston con serenidad. La emergencia médica de la señorita Morgan es un asunto local y lo estamos manejando perfectamente. La sonrisa de Blackton era tan fría como la luz de la luna en invierno. Me temo que no es tan sencillo. Sheriff, el Dr. Morrison ha consultado con especialistas sobre el estado de la señorita Morgan y han determinado que padece un trastorno cerebral degenerativo que la hace cada vez más inestable y peligrosa. Por la seguridad de la comunidad, es necesario trasladarla a un centro especializado donde pueda recibir la atención adecuada. Dentro de la oficina del sheriff, Rachel sintió que se le helaba la sangre mientras escuchaba la conversación a través de la ventana abierta. La mentira estaba tan bien construida, tan profesionalmente elaborada, que podía ver cómo podría convencer a las personas que no conocían la verdad. Un médico respetado que confirmaba un diagnóstico de inestabilidad mental desacreditaría eficazmente cualquier cosa que ella pudiera decir sobre la conspiración minera. Jeremiah se acercó a ella y se quedó a su lado, con las manos llenas de cicatrices cerradas en puño. Están intentando hacerte lo mismo que me hicieron a mí, dijo en voz baja. Hacerte parecer loca para que nadie crea tu testimonio. La diferencia es, respondió Rachel con creciente determinación, que tengo pruebas que no pueden explicar. Agarró su maletín de profesora, donde los documentos incriminatorios estaban escondidos a buen recaudo, y tengo a Jeremiah para corroborar mi historia. El testimonio de un loco no tendrá mucho peso, dijo Jeremiah con amargura. No estás loco, dijo Rachel con firmeza. Traumatizado, sí, dañado por lo que te hicieron, sin duda, pero no loco. Y la gente está empezando a darse cuenta de eso. Afuera, el sheriff Preston se mantenía firme ante la creciente presión de Blackstone y su compañero. Incluso si el diagnóstico de Lord Morrison es correcto, dijo, la señorita Morgan tendría que dar su consentimiento para cualquier tratamiento médico. Está consciente, coherente y es capaz de tomar sus propias decisiones. En realidad, intervino nerviosamente el Dr. Morrison. Los especialistas creen que su estado ha progresado hasta el punto de que ya no es competente para tomar decisiones informadas sobre su atención médica. Los episodios de muerte aparente son síntomas de un grave deterioro neurológico que solo empeorará sin una intervención inmediata. Blackton asintió con gravedad. Tenemos autoridad legal para ponerla bajo custodia protectora por su propia seguridad y la de los demás. La Junta Médica Territorial ha revisado su caso y nos ha concedido poderes de emergencia. Los documentos legales que presentó Blackstone parecían oficiales e intimidantes, con sellos territoriales y firmas impresionantes. Pero Rachel reconoció la táctica: abrumar a las autoridades locales con papeleo y alegar experiencia para eludir las protecciones legales normales. Era el mismo enfoque que la empresa minera había utilizado 15 años antes para silenciar el testimonio de Jeremiah sobre la explosión. Tenemos que salir de aquí, dijo Jeremiah con urgencia. Ahora, mientras están concentrados en el sheriff, pero Rachel negó con la cabeza. Huir solo confirmará su historia de que soy mentalmente inestable. Tenemos que afrontar esto de frente. Recogió los documentos de la mina y salió, con la barbilla levantada y la dignidad tranquila que la había convertido en una profesora tan eficaz. Caballeros, dijo con calma, entiendo que haya cierta preocupación por mi estado mental. Me gustaría abordar esas preocupaciones directamente. El Dr. Morrison se estremeció como si le hubieran golpeado, con la culpa claramente reflejada en su rostro. Blackstone, sin embargo, mantuvo su compostura profesional. Señorita Morgan, estamos aquí para ayudarla. Ha pasado por una terrible experiencia y es comprensible que se sienta confundida o asustada. No estoy confundida ni asustada, respondió Rachel. Estoy enfadada. Enfadada porque personas en las que confiaba intentaron asesinarme y enfadada porque ahora intentan manipularme para que cuestione mi propia cordura. Sacó los documentos mineros y los mostró para que todos pudieran verlos. Pero sobre todo, estoy enfadada porque piensan que soy tan estúpida como para caer en esta farsa. El efecto de los documentos en Blackstone fue inmediato y revelador. Su máscara profesional se resquebrajó por un momento, dejando entrever un destello de pánico antes de recuperar el control. No sé qué documentos cree que tiene ahí, señorita Morgan, pero en su estado actual, es posible que esté malinterpretando correspondencia comercial perfectamente inocente. Correspondencia comercial sobre el traslado de toda la población de Cedar Ridge
para dar paso a la minería a cielo abierto? Preguntó Rachel con dulzura. Correspondencia comercial sobre el perdón de las deudas de juego del Dr. Morrison a cambio de su ayuda en mi asesinato. Ese tipo de correspondencia comercial inocente. El Dr. Morrison emitió un sonido como el de un animal herido y dio un paso atrás. Rachel, nunca quise que las cosas llegaran tan lejos. Dijeron que el extracto de la planta solo te enfermaría lo suficiente como para que te perdieras las reuniones de medición de terrenos. Dijeron que te recuperarías por completo, Samuel, advirtió Blackstone con dureza. Pero el daño ya estaba hecho. No podía dejar que te mataran, continuó el doctor Morrison, con las palabras saliendo a borbotones en una confesión apresurada. Así que utilicé una dosis más ligera de la que ellos querían, solo lo suficiente para que parecieras muerto temporalmente. Pensé que si te enterraban y luego te desenterraban más tarde, parecería un milagro y nadie sospecharía. Cállate, idiota. El compañero de Blackstone gruñó, moviendo la mano hacia el arma oculta bajo su abrigo, pero Jeremiah ya se había movido. 15 años de vida en las montañas habían agudizado sus reflejos hasta convertirlos en afilados como cuchillas, y derribó al pistolero antes de que pudiera sacar el arma de su funda, y los dos hombres cayeron en una maraña de miembros y maldiciones. El sheriff Preston sacó su propia pistola y apuntó a Blackton, que levantó las manos con evidente renuencia. Como creo, dijo Preston con sombría satisfacción. Tenemos que tener una conversación mucho más larga sobre tus negocios en Cedar Ridge, y esta vez la tendremos en mi celda mientras esperamos a que llegue el alguacil territorial. Las estacas de medición esparcidas por toda la ciudad representaban algo más que una prueba de la planificación corporativa. Eran marcadores de la determinación de una comunidad de resistir a aquellos que destruirían su hogar por lucro. Mientras Rachel observaba a Jeremiah someter al pistolero a sueldo con el mismo instinto protector que había mostrado durante la explosión de la mina, comprendió que su lucha acababa de empezar. Pero, por primera vez desde que despertó en ese ataúd, se sintió segura de que realmente podrían ganar. La búsqueda de documentos legales que demostraran la propiedad colectiva de Cedar Ridge sobre los derechos mineros comenzó en serio una vez que Blackstone y su cómplice fueron encerrados en la celda del sheriff Preston. Rachel dirigió la investigación con la meticulosidad metódica que la había convertido en una profesora tan eficaz, organizando a los habitantes del pueblo en equipos de búsqueda y dividiendo los lugares más probables entre los voluntarios dispuestos a participar. En el sótano de la escuela se encontraron antiguos expedientes de alumnos y material didáctico, pero nada relacionado con los documentos legales fundacionales del pueblo. La tienda de Henderson resultó más prometedora, ya que el propietario había heredado cajas de documentos de los anteriores dueños del negocio, incluida alguna correspondencia con las autoridades territoriales de la década de 1860. Pero el descubrimiento más intrigante vino de la señora Elenana Hayes, que recordaba que su difunto marido había mencionado un compartimento secreto en los cimientos de la escuela. Samuel siempre decía que el maestro original era un hombre prudente que creía en la protección de los documentos importantes. Le contó a Rachel mientras examinaban los cimientos de piedra con renovado interés. Construyó escondites en las propias entrañas del edificio, espacios que sobrevivirían al fuego, a las inundaciones o a cualquier otro problema que pudiera surgir. Los conocimientos de Jeremiah sobre técnicas de construcción, adquiridos en su época de minero, resultaron muy valiosos en la búsqueda. Entendía cómo los constructores de aquella época habían creado espacios ocultos utilizando paredes dobles y cimientos falsos para esconder objetos de valor de los ladrones o las fuerzas hostiles. Sus dedos trazaron las líneas de mortero con precisión experta, buscando irregularidades que pudieran indicar la existencia de cámaras ocultas. Aquí, dijo finalmente, presionando contra una sección de piedra que parecía idéntica al resto de los cimientos. El mortero era diferente, más nuevo que el del resto de la obra, pero lo suficientemente antiguo como para haber sido hecho décadas atrás. Trabajando juntos, retiraron con cuidado las piedras para revelar una pequeña cámara revestida con tela engrasada. En su interior yacía un maletín de cuero que había sido protegido de la humedad y la descomposición gracias a su cuidadoso envoltorio. Las manos de Rachel temblaban mientras abría la carpeta y encontraba la escritura de fideicomiso que lo cambiaría todo. El documento, fechado en 1870 y firmado por el gobernador territorial James Doty,
Establecía Cedar Ridge como un asentamiento colectivo con propiedad compartida de todos los derechos mineros en un radio de 5 millas desde la escuela. Los fundadores originales habían sido supervivientes de varios desastres mineros que querían crear una comunidad en la que ninguna empresa pudiera controlar su destino. Las escrituras especificaban que cualquier operación minera requeriría el consentimiento unánime de todos los residentes adultos, lo que en la práctica daba a la comunidad poder de veto sobre su propia destrucción. Esto es, susurró Rachel, leyendo el lenguaje legal con creciente emoción. Esto demuestra que la Mountain Development Corporation no tiene derecho a quedarse con nuestras tierras. Necesitarían el permiso de todas y cada una de las personas del pueblo, y no pueden conseguirlo mediante asesinatos e intimidaciones. Jeremiah estudió la escritura con la misma atención que había prestado en su día a los estudios mineros. Es más que una simple protección, se dio cuenta. Mira esta cláusula. Cualquier empresa minera que opere sin el consentimiento adecuado perderá todos los derechos sobre los minerales extraídos. Si ya han estado realizando estudios y tomando muestras, están infringiendo la ley territorial. Las implicaciones eran asombrosas. Cedar Ridge no solo podía resistirse al traslado forzoso, sino que la comunidad podía reclamar la propiedad de cualquier mineral que la corporación ya hubiera identificado. La misma codicia que había impulsado la conspiración podía volverse contra los conspiradores. El sheriff Preston estaba examinando la escritura cuando unos jinetes se acercaron al galope a la cárcel. A través de la ventana, pudieron ver al menos a una docena de hombres a caballo, todos vestidos con el tipo de ropa de montar que los identificaba como pistoleros profesionales y no como empresarios legítimos. Los jinetes desmontaron con precisión militar y comenzaron a rodear el edificio con evidente intención hostil. «Más gente de Blackstone», dijo Preston con severidad, comprobando sus municiones. «No han venido a negociar». Jeremiah se acercó a la ventana y evaluó la situación con la perspicacia táctica que le habían dado años de peligroso trabajo en las minas. «Son profesionales», observó. «Saben lo que hacen, pero no conocen el terreno. Eso nos da ventaja si conseguimos salir de este edificio». «No podemos irnos», dijo Rachel con firmeza. «Si huimos ahora, destruirán la escritura y matarán al Dr. Morrison antes de que pueda testificar. Tenemos que plantar cara aquí, donde todo el pueblo pueda ver lo que está pasando». El líder de los pistoleros se acercó a la cárcel con una bandera blanca, con un porte seguro que sugería que estaba acostumbrado a intimidar a las autoridades locales. «Sheriff Preston», gritó, «soy el capitán Duddy Morrison, en representación de la División de Seguridad de Mountain Development Corporation. Estamos aquí para recuperar a nuestros asociados y resolver este malentendido de forma pacífica». «Aquí no hay ningún malentendido», respondió Preston a través de la puerta. «Sus asociados están acusados de intento de asesinato, conspiración y fraude. Serán juzgados por las autoridades territoriales». «Me temo que eso no es aceptable», respondió Morrison con suavidad. «Tenemos jurisdicción en este asunto en virtud de la ley minera territorial. Tienes 5 minutos para liberar a nuestra gente y entregar todos los documentos que intentaban recuperar». Rachel se acercó al sheriff Preston y su voz se oyó claramente a través de la puerta. «Capitán Morrison, soy Rachel Morgan, la mujer a la que su gente intentó asesinar. Tengo algo que decir sobre sus reclamaciones de jurisdicción». Levantó la escritura de fideicomiso para que el pistolero pudiera verla a través de la ventana. «Este documento prueba que Cedar Ridge es propietaria colectiva de todos los derechos mineros de esta zona. Su Mountain Development Corporation no tiene legitimidad aquí, y cualquier estudio o muestreo que hayan realizado constituye un robo según la ley territorial». El efecto sobre los pistoleros fue inmediato y revelador. Varios de ellos intercambiaron miradas preocupadas, y la actitud segura de su capitán se resquebrajó ligeramente. «Ese documento es falso», declaró, pero su voz carecía de convicción. «Entonces no le importará que lo enviemos a la capital territorial para su autenticación», respondió Rachel. Junto con la confesión del Dr. Morrison sobre el intento de asesinato y la correspondencia de la empresa minera sobre la adquisición de tierras mediante la violencia, Jeremiah observaba con creciente preocupación la posición de los hombres armados. «No tienen intención de negociar», dijo en voz baja. «¿Ves cómo se están desplegando? Se están preparando para asaltar el edificio». «Deja que vengan», dijo Preston, comprobando su rifle.
Esta cárcel se construyó para resistir los disturbios, pero Rachel pensaba más allá del enfrentamiento inmediato. Jerry, dijiste que conocías estas montañas mejor que nadie. ¿Hay alguna forma de comunicarse con las autoridades territoriales sin pasar por estos hombres? Los ojos de Jeremiah se iluminaron con una inspiración repentina. La antigua línea telegráfica de la mina nunca se desmanteló por completo, solo se abandonó cuando cerró la oficina principal. Si consigo llegar a la estación de la montaña, quizá pueda enviar una señal a la oficina del alguacil territorial. Hay una milla de terreno abierto entre aquí y la mina, observó Preston. Nunca conseguirás pasar sus piquetes. Conozco todos los senderos, todos los escondites, todas las cuevas entre aquí y allí, respondió Jeremiah con tranquila confianza. 15 años viviendo como un fantasma tienen algunas ventajas. Rachel le agarró la mano con fuerza. Es demasiado peligroso. Si te pasa algo, si me pasa algo a mí, aún tienes la escritura y el testimonio del Dr. Morrison, interrumpió Jeremiah con suavidad. Pero si todos morimos aquí, esos documentos morirán con nosotros. Alguien tiene que sobrevivir para contar esta historia. El sonido de cristales rotos en la parte trasera del edificio anunció que el pistolero se había cansado de negociar. Preston maldijo y se movió para cubrir la entrada trasera, mientras Rachel y Jeremiah tomaban posiciones cerca de las ventanas delanteras. El Dr. Morrison, todavía encerrado en su celda, se pegó a la pared del fondo, aterrorizado. «Es hora de irse», dijo Jeremiah, dando un rápido beso en la frente de Rachel. «Mantén esa escritura a salvo y mantente a ti misma más a salvo». Antes de que ella pudiera protestar, él ya se había ido, deslizándose por una ventana lateral con la fluida elegancia de alguien que había pasado años moviéndose sin ser visto por territorios peligrosos. Rachel lo vio desaparecer entre las sombras de la montaña, llevándose consigo su única esperanza de conseguir ayuda antes de que el pistolero contratado superara sus defensas. La escritura fiduciaria escondida en los cimientos de la escuela representaba más que una protección legal. Era la prueba de que la gente común podía unirse contra el poder corporativo y ganar si tenía el valor de luchar por lo que era justo. Cuando resonaron los primeros disparos y la batalla por Cedar Ridge comenzó en serio, Rachel apretó ese documento contra su pecho y rezó para que el profundo conocimiento de Jeremiah sobre las montañas fuera suficiente para salvarlos a todos. El momento que destrozaría todo lo que Rachel creía saber sobre la confianza y la traición llegó durante lo que debería haber sido el momento de mayor gloria de Cedar Ridge. Mientras los pistoleros a sueldo presionaban su ataque contra la cárcel, los habitantes del pueblo se habían reunido para defender su comunidad con un valor que habría enorgullecido a sus fundadores. Hombres que nunca habían disparado un arma con ira tomaron rifles de caza, mientras que las mujeres cargaban municiones y atendían heridas con manos firmes. El espíritu colectivo que había sostenido al pueblo durante décadas de dificultades se cristalizaba en una resistencia eficaz. El sheriff Preston coordinó la defensa desde su oficina. Sus años de experiencia militar se hicieron evidentes en la forma en que posicionó a los defensores voluntarios para obtener la máxima ventaja. El Dr. Morrison, a pesar de su culpa por el complot de envenenamiento, había demostrado su redención al tratar a los habitantes heridos bajo el fuego enemigo. Sus habilidades médicas fueron inestimables a medida que la batalla se intensificaba. Incluso los niños contribuyeron llevando mensajes entre las posiciones defensivas. Su pequeño tamaño les permitía moverse sin ser vistos en medio del caos. Rachel se había encargado de proteger las pruebas cruciales que podían salvar a su comunidad. La escritura de fideicomiso, los documentos de la empresa minera y la confesión escrita del Dr. Morrison en la que detallaba la conspiración. Estos documentos representaban el arma legal de Cedar Ridge contra la destrucción corporativa, y ella los custodiaba con feroz determinación. Mientras coordinaba la evacuación de los civiles a posiciones más seguras, la marea de la batalla parecía estar cambiando a favor de los habitantes del pueblo cuando el sheriff Preston hizo un anuncio que dejó a todos boquiabiertos. De pie en el centro de la sala principal de la cárcel, se llevó la mano a la cabeza y se quitó lentamente la estrella de hojalata, el símbolo de autoridad que había lucido con orgullo durante más de una década. La placa metálica reflejó la luz de la lámpara cuando se la tendió a Rachel con una expresión de profundo pesar. «Lo siento, Rachel», dijo en voz baja, con una confesión terrible en el tono de su voz.
Siento mucho lo que he tenido que hacer. Las palabras la golpearon como un golpe físico, pero fue el significado implícito lo que le heló la sangre. Wade, susurró, utilizando su nombre de pila por primera vez en años. ¿Qué estás diciendo? El rostro curtido de Preston mostraba la tensión de un hombre que había estado viviendo con secretos insoportables. He estado pasando información a la Mountain Development Corporation durante 8 meses, admitió, con una voz apenas audible por encima del ruido de los disparos en el exterior. Cada reunión, cada plan, cada posición defensiva, lo han sabido todo porque yo se lo he contado. La revelación causó conmoción en la sala. El Dr. Morrison miró al sheriff con horror, mientras que los habitantes del pueblo, que habían confiado sus vidas a Preston, luchaban por comprender el alcance de su traición. Rachel sintió como si el suelo se hubiera movido bajo sus pies. Su comprensión de los acontecimientos recientes se desmoronaba a medida que se aclaraba la verdadera naturaleza de su situación. El complot del veneno, dijo. Las piezas encajaban en un lugar horrible. Lo sabías desde el principio. Preston asintió con tristeza. Se acercaron a mí la primavera pasada, cuando mi hijo necesitaba una operación en Denver. Las facturas médicas eran más de lo que podía pagar con mi sueldo de sheriff, y se ofrecieron a pagarlo todo a cambio de información sobre la posible resistencia a sus planes de adquisición de tierras. Así que vendiste a tu propia comunidad, dijo Rachel, con voz firme a pesar de la furia que se acumulaba en su interior. Pensé que solo sería información, dijo Preston desesperadamente. Nunca pensé que intentarían matarte. Cuando el Dr. Morrison me contó el plan del envenenamiento, intenté disuadirles, pero dijeron que era la única forma de eliminar el obstáculo legal que tú representabas. Las implicaciones eran asombrosas. Todas las preparaciones defensivas que habían hecho, todos los planes que habían formado, se habían visto comprometidos desde el principio. Los pistoleros a sueldo que estaban fuera no atacaban a ciegas. Sabían exactamente dónde estaban posicionados los defensores, porque Preston les había proporcionado información detallada sobre la disposición y las capacidades de la ciudad. El Dr. Morrison fue el primero en recuperar la voz. Espera, ¿cómo has podido? Esa gente te había confiado sus vidas. Mi hijo se estaba muriendo, respondió Preston, perdiendo por fin la compostura. Me mostraron los informes médicos, los costes del tratamiento, los especialistas que necesitaría. ¿Qué se supone que debían hacer? ¿Dejar que mi hijo muriera para proteger unas pocas hectáreas de terreno montañoso? Se suponía que debías encontrar otra manera, dijo Rachel con firmeza. Se suponía que debías confiar en que tu comunidad te ayudaría, como siempre nos hemos ayudado unos a otros. En cambio, hiciste un trato con gente que planeaba destruir todo lo que hemos construido aquí. El sonido de unos pasos anunciaba la llegada del capitán Morrison y varios de sus hombres armados, que entraron en la cárcel con las armas desenfundadas, pero sin mostrarse amenazantes. La sonrisa de confianza del capitán sugería que era un hombre que sabía que tenía todas las ventajas. Sheriff Preston, dijo Morrison formalmente, gracias por su ayuda en este asunto. Su información sobre la distribución del edificio y las posiciones defensivas de la gente del pueblo ha sido muy valiosa. Rachel observó con fascinación enfermiza cómo Preston entregaba su placa al jefe de seguridad de la empresa, símbolo de la autoridad legítima, transfiriéndola a alguien que no representaba más que codicia y violencia. El gesto era más que simbólico. Representaba la corrupción de todo lo que la placa había significado alguna vez, la escritura de fideicomiso y otros documentos. Por favor, continuó Morrison, extendiendo la mano hacia Rachel con evidente expectación. Pero Rachel apretó los papeles con más fuerza, con la mente acelerada mientras consideraba su situación, que se deterioraba rápidamente. Aunque le entregue estos documentos, no puede cambiar lo que prueban. Las autoridades territoriales tendrán copias de la escritura original y la confesión del Dr. Morrison ya ha sido presenciada por docenas de personas. La sonrisa de Morrison se volvió más fría. Me temo que se equivoca, señorita Morgan. La confesión del Dr. Morrison se atribuirá a los desvaríos delirantes de un hombre que padece la misma enfermedad mental que le afecta a usted. En cuanto a la escritura, bueno, los documentos históricos pueden ser malinterpretados, especialmente por personas que carecen de la formación jurídica adecuada. El plan se estaba volviendo claro en su cruel elegancia. Al desacreditar tanto a Rachel como al Dr. Morrison como mentalmente inestables,
La empresa minera podría desestimar cualquier testimonio que pudieran aportar. Las pruebas físicas podrían ser destruidas o explicadas sin dejar testigos creíbles que desafiaran la narrativa corporativa. Preston habló con evidente renuencia. Capitán, prometió que nadie más sufriría daño alguno si yo cooperaba. Estas personas se han rendido. No hay necesidad de más violencia. Eso fue antes de que decidieran resistirse, respondió Morrison con frialdad. La situación se ha agravado hasta un punto en el que no podemos permitirnos dejar testigos. Cedar Ridge será recordado como un trágico accidente minero, una explosión de gas que se cobró la vida de toda la población. Estas cosas suceden en comunidades montañosas remotas. El verdadero horror de su situación se cristalizó en ese momento. La empresa minera no solo había planeado reubicar el pueblo, habían planeado eliminarlo por completo, asesinando a todos los residentes y reclamando la tierra mediante documentación fraudulenta. La traición de Preston simplemente había facilitado su tarea al proporcionar información sobre las defensas y capacidades de la comunidad. El Dr. Morrison emitió un sonido de angustia al darse cuenta del alcance total de lo que había ayudado a poner en marcha. Dios mío, Wade, ¿qué hemos hecho? Planean matar a todo el mundo. El rostro de Preston se volvió ceniciento al comprender las implicaciones. Usted dijo reubicación, le susurró al capitán Morrison. Usted dijo que se compensaría a los habitantes del pueblo y se les trasladaría a nuevos hogares. Dije lo que fuera necesario para asegurar su cooperación, respondió Morrison con crueldad indiferente. Las facturas médicas de su hijo han sido pagadas, Sheriff. Ese era el alcance de nuestro acuerdo. La placa de Sheriff que Preston había entregado representaba más que una traición personal. Simbolizaba la corrupción de la justicia misma, el momento en que la autoridad legítima se doblegó ante el poder corporativo y abandonó a las personas que había jurado proteger. Mientras Rachel observaba el horror de Preston, al descubrir el verdadero costo de su colaboración, comprendió que su lucha ya no se trataba solo de salvar Cedar Ridge. Se trataba de demostrar que la gente común podía enfrentarse al mal, incluso cuando sus propios líderes los habían abandonado. Afuera, la batalla continuaba, pero ahora Rachel sabía que todas las posiciones defensivas habían sido comprometidas, todos los planes habían sido anticipados, y su única esperanza residía en Jeremiah, en algún lugar de las montañas, luchando contra el tiempo para traer ayuda antes de que la empresa minera pudiera completar su plan genocida. Estaba en las cimas de las montañas, donde el aire era escaso y el silencio profundo. Jeremiah Hawk se movía por el terreno que había sido su hogar durante 15 años, con la fluida elegancia de alguien que había aprendido a leer cada sombra, cada cambio de viento, cada sutil señal que marcaba la diferencia entre la seguridad y la muerte. A sus espaldas quedaba el caos de Cedar Ridge sitiada. Delante de él le esperaba el complejo minero abandonado, donde los oxidados equipos telegráficos podrían ofrecer su única esperanza de pedir ayuda. El viaje que a la mayoría de los hombres les habría llevado horas completar a caballo, Jeremiah lo completó en 90 minutos a pie, utilizando senderos ocultos y caminos mineros olvidados que solo existían en su memoria y en los recuerdos de los pueblos indígenas que habían conocido estas montañas mucho antes de que la fiebre del cobre trajera a los colonos blancos al territorio. Cada paso estaba calculado. Cada movimiento estaba diseñado para evitar a los equipos de seguridad de la empresa que sabía que estarían patrullando los principales accesos al complejo minero. El alijo de dinamita que lo cambiaría todo estaba escondido en un sistema de cuevas naturales que Jeremiah había descubierto durante su segundo año como ermitaño. Los explosivos databan de su época como capataz de la mina, cuidadosamente conservados y mantenidos ante la posibilidad de que algún día fueran necesarios para fines mineros legítimos. A lo largo de los años, los había trasladado de su lugar de almacenamiento original a este lugar más seguro, impulsado por la precaución paranoica que le había mantenido con vida en un entorno hostil. Las cajas de madera llevaban las marcas descoloridas de la Mountain View Mining Company, un recordatorio irónico de la corporación que había destruido su vida y que ahora amenazaba con destruir su comunidad. Dentro de cada caja, envueltos en tela engrasada y protegidos de la humedad, había suficiente pólvora y cargas detonantes como para derribar media montaña o derrumbar los túneles de la mina que la nueva empresa minera planeaba utilizar para sus operaciones. Las manos de Jeremiah se movían con eficiencia experta mientras preparaba las cargas.
su memoria muscular superando el temblor que había afectado a sus dedos desde la explosión original de la mina. El trabajo le trajo recuerdos de tiempos mejores, cuando era respetado por su experiencia y se le confiaba la vida de los trabajadores que dependían de sus conocimientos para mantenerse a salvo. Ahora, esa misma experiencia se volvería contra las fuerzas que amenazaban todo lo que había llegado a Samar. La estación telegráfica ocupaba un edificio de madera que había sido abandonado cuando la empresa minera Mountain View cesó sus operaciones 5 años antes. La mayor parte del equipo había sido retirado o revandalizado, pero el ojo entrenado de Jeremiah detectó los componentes que aún podrían funcionar si se reconectaban correctamente. La línea de transmisión principal bajaba por la montaña hacia la capital del territorio, siguiendo una ruta que sería difícil de localizar y cortar para los equipos de seguridad de la empresa. Jeremiah comenzó, a la luz de una lámpara, el delicado proceso de restaurar la energía del sistema telegráfico. Sus conocimientos sobre sistemas eléctricos procedían de su época en la minería, cuando había supervisado la instalación de equipos de comunicación en los túneles más profundos. El trabajo requería paciencia y precisión, dos cualidades que sus años de aislamiento le habían ayudado a desarrollar, pero también rapidez, porque sabía que cada minuto de retraso aumentaba el peligro para Rachel y el resto de los habitantes del pueblo. En Cedar Ridge, la situación se había deteriorado más allá de lo que los residentes podían haber imaginado cuando se unieron por primera vez para defender su comunidad. La revelación del capitán Morrison sobre la traición del sheriff Preston había destrozado la confianza de los habitantes del pueblo en sus preparativos defensivos. Mientras que las verdaderas intenciones de la empresa minera, el genocidio, disfrazado de accidente minero, habían transformado su lucha de una disputa por la propiedad en una lucha por la supervivencia. Rachel había tomado el mando de la evacuación civil con la misma capacidad de organización que la había convertido en una profesora tan eficaz. Trabajando con el Dr. Morrison, que intentaba desesperadamente expiar su papel en la conspiración, coordinó el traslado de las familias a las posiciones más defendibles, al tiempo que se aseguraba de que los documentos legales cruciales permanecieran protegidos. Su tranquila autoridad ante el abrumador peligro inspiró a los habitantes del pueblo a mantener su resistencia a pesar de las adversidades. El sótano de la iglesia sirvió como hospital de campaña y centro de mando, ya que su construcción de piedra ofrecía una mejor protección que la mayoría de los edificios del pueblo. El Dr. Morrison trabajó sin descanso para tratar a los heridos, y sus habilidades médicas resultaron inestimables a medida que los pistoleros de la empresa intensificaban su asalto. Su redención no se midió en palabras, sino en acciones. Las manos firmes que limpiaban las heridas, la voz suave que consolaba a los niños asustados, el valor que demostró al exponerse al peligro para llegar hasta los defensores heridos. La lucha interna del Sheriff Preston se hizo más evidente a medida que se revelaba la verdadera naturaleza de los planes de la empresa minera. Su traición había estado motivada por la desesperación más que por la codicia, la voluntad de un padre de sacrificar sus principios para salvar la vida de su hijo. Pero ahora, ante la realidad de que su cooperación había permitido un asesinato en masa, se encontraba atrapado entre la lealtad a su hijo y la lealtad a la comunidad que había jurado proteger. «Tengo que detener esto», le dijo a Rachel durante una breve pausa en la lucha. «Conozco sus planes, sus posiciones, sus tiempos. Quizás pueda. Puedes ayudarnos a sobrevivir el tiempo suficiente para que Jerry traiga ayuda», interrumpió Rachel. «Esa es la única redención que te queda ahora, Wade. Ayúdanos a aguantar hasta que lleguen las autoridades territoriales». La planificación táctica que siguió se basó en la experiencia militar de Preston y su conocimiento detallado de las capacidades del equipo de seguridad de la empresa. Proporcionó información crucial sobre sus armas, su número y sus rutas de asalto previstas. Información que permitió a los habitantes de la ciudad maximizar sus ventajas defensivas. Era un pequeño paso hacia la redención, pero importante. El valor del Dr. Morrison se manifestó en su disposición a aventurarse en las zonas más peligrosas de la ciudad para tratar a los defensores heridos. Su maletín médico, que en su día había transportado el veneno destinado a asesinar a Rachel, ahora llevaba vendajes y morfina que salvaban vidas. Cuando el joven Timothy Brooks recibió un disparo mientras llevaba municiones a los defensores de la iglesia, el Dr. Morrison se arrastró 50 metros por terreno abierto bajo el fuego enemigo para llegar hasta él
y proporcionarle tratamiento de emergencia. La transformación de ciudadanos corrientes en luchadores decididos habría sido notable en cualquier circunstancia, pero resultaba especialmente conmovedora teniendo en cuenta las traiciones que habían sufrido. Granjeros que nunca habían imaginado apuntar con armas a otros seres humanos se encontraban disparando a pistoleros corporativos con rifles de caza. Comerciantes que habían pasado toda su vida atendiendo a clientes descubrieron reservas de valor que les permitieron mantenerse firmes bajo el fuego enemigo. Madres que se habían dedicado a cuidar de la vida se prepararon para luchar hasta la muerte para proteger a sus hijos. En lo alto de las montañas, Jeremiah finalmente logró establecer contacto telegráfico con la oficina del alguacil territorial. El antiguo equipo crepitaba y chispeaba mientras él tecleaba su mensaje en código Morse. Lo había aprendido durante sus días en la mina, cuando la comunicación con el mundo exterior era esencial para coordinar los envíos de mineral y las entregas de suministros. La respuesta llegó con una lentitud agonizante. Cada letra se transmitía a través de cientos de kilómetros de montaña salvaje. Alguacil no disponible. Stop. Asistente. El ayudante investiga. Stop. Llegada. Cedar Ridge. Mañana. Stop. Mañana sería demasiado tarde. Jeremiah comprendió que los pistoleros de la empresa completarían su masacre mucho antes de que llegara cualquier ayuda oficial. Las autoridades territoriales operaban con horarios burocráticos que no guardaban relación alguna con las urgentes realidades de vida o muerte en las remotas comunidades montañosas. Pero el contacto telegráfico había servido para otro propósito. Había creado un registro oficial de la crisis en Cedar Ridge. Incluso si la empresa minera lograba matar a todos los testigos, sus crímenes no pasarían desapercibidos ni sin investigar. Las autoridades territoriales acabarían descubriendo la verdad y se haría justicia, aunque llegara demasiado tarde para salvar a las personas que le importaban a Jeremiah. La mayoría de los preparativos finales de Jeremiah tenían el carácter de una operación militar planificada por alguien que conocía tanto el terreno como las capacidades del enemigo. Las cargas de dinamita se colocaron con precisión matemática, diseñadas para causar el máximo trastorno a las operaciones de la empresa minera y minimizar los daños a la población del pueblo. Las mechas se programaron para que él pudiera ponerse a salvo, pero también para coordinarse con lo que esperaba que fuera la última resistencia de los defensores. Mientras bajaba la montaña hacia Cedar Ridge, llevando consigo suficiente poder explosivo como para cambiar el curso de la batalla, Jeremiah reflexionó sobre los extraños giros que había dado su vida. 15 años antes, era un miembro respetado de la comunidad, en quien se confiaba y se valoraba por su experiencia. La explosión de la mina lo había convertido en un paria, una figura que inspiraba miedo y lástima y que vivía al margen de la sociedad. Ahora, en lo que podrían ser las últimas horas de su vida, regresaba a esa misma comunidad como su posible salvador. La campana de alarma, que señalaría el comienzo de la confrontación final, era una reliquia de la mina original, un enorme instrumento de bronce que se podía oír a kilómetros de distancia en el aire enrarecido de la montaña. Jeremiah la había colocado en un punto estratégico, desde donde su sonido llegaría tanto al pueblo como al complejo minero, sirviendo como llamada a la acción para cualquiera que estuviera dispuesto a enfrentarse a la tiranía corporativa. Mientras se preparaba para tocar esa campana e iniciar la última y desesperada apuesta que podría salvar Cedar Ridge, Jeremiah pensó en Rachel y en el amor que había crecido entre ellos. A pesar de las circunstancias imposibles de su reencuentro, tanto si vivían como si morían en la batalla que se avecinaba, su conexión le había dado algo precioso que creía perdido para siempre. La sensación de que su vida tenía un significado más allá de la mera supervivencia, de que formaba parte de algo más grande e importante que su propio dolor y aislamiento. La profunda voz de bronce de la campana de alarma resonó en todo el valle como un trueno que descendía de las cumbres. Su resonante llamada a la acción atravesó kilómetros de montaña salvaje para llegar a todos los oídos de Cedar Ridge. Los poderosos brazos de Jeremiah balanceaban el enorme badajo con precisión rítmica. Cada golpe de metal contra metal enviaba vibraciones a través del suelo que se podían sentir y oír. La antigua campana de la mina, silenciosa durante 5 años desde el cierre de la Mountain View Mining Company, había recuperado su voz en el momento en que todo pendía de un hilo. El sonido impulsó a los habitantes del pueblo a actuar de forma coordinada
con una eficacia que habría sido imposible sin sus semanas de desesperada preparación. Rachel sintió que su corazón daba un salto cuando la llamada de la campana llegó al sótano de la iglesia, donde ella había estado coordinando la evacuación de los civiles. La señal significaba que Jeremiah estaba vivo, que su peligrosa misión en la estación telegráfica de la montaña había tenido éxito y que su última jugada estaba a punto de comenzar. Esa es la señal de Jerry, anunció a los defensores reunidos en el sótano. Todos a sus posiciones. Esta es nuestra oportunidad de terminar esta lucha en nuestros términos. Las fuerzas de la empresa minera habían ido estrechando sistemáticamente el cerco sobre la ciudad, utilizando su superioridad numérica y su potencia de fuego para eliminar gradualmente las posiciones defensivas de los habitantes. La experiencia táctica del capitán Morrison, combinada con la detallada información del sheriff Preston sobre las capacidades locales, había dado a los pistoleros de la empresa una ventaja significativa en la guerra urbana que había consumido Cedar Ridge durante las últimas 6 horas. Pero el profundo conocimiento de Jeremiah sobre el terreno montañoso representaba una ventaja estratégica que los ejecutivos de la empresa no habían tenido en cuenta. 15 años viviendo como un fantasma en la naturaleza le habían enseñado todos los accesos ocultos, todas las posiciones encubiertas, todas las ventajas naturales que podía explotar alguien dispuesto a correr riesgos desesperados. Su primer ataque se produjo sin previo aviso. Una carga explosiva cuidadosamente colocada que derrumbó el principal depósito de municiones de las fuerzas de la empresa en una estruendosa explosión que sacudió las ventanas de todo el valle. El depósito se había establecido en lo que el pistolero consideraba un lugar seguro, pero el conocimiento de Jeremiah sobre las antiguas minas y túneles le había permitido acercarse sin ser visto y colocar sus cargas con una precisión devastadora. La explosión hizo que los pistoleros de la corporación corrieran a refugiarse, al tiempo que anunciaba a los habitantes del pueblo que su torturador ya no era una fuerza intocable. Jeremiah siguió su éxito inicial con una serie de ataques relámpago que aprovechaban al máximo las características naturales de las montañas, apareciendo como un espíritu vengativo para atacar posiciones enemigas aisladas antes de desaparecer de nuevo en el paisaje que conocía mejor que ningún otro hombre vivo. Rachel lideró a un grupo coordinado de habitantes del pueblo en un ataque de distracción contra el flanco oriental de las fuerzas corporativas, desviando su atención de las operaciones más críticas de Jeremiah y demostrando al mismo tiempo que los defensores estaban lejos de estar derrotados. Su grupo estaba formado en su mayoría por mujeres y hombres mayores que carecían de la fuerza física necesaria para el combate directo, pero que poseían la determinación y la inteligencia necesarias para la táctica. Maniobras. El valor del Dr. Morrison ante el peligro mortal resultó ser uno de los acontecimientos más inspiradores del día. A pesar de su culpa por su papel en la conspiración para envenenar, se expuso repetidamente al fuego enemigo para proporcionar tratamiento médico a los defensores heridos. Su maletín médico, que en su día había transportado el veneno destinado a asesinar a Rachel, ahora contenía vendajes y morfina que salvaron vidas y permitieron a los combatientes heridos continuar su resistencia. La redención del médico alcanzó su punto álgido cuando tomó una decisión crucial que demostró su ruptura total con la conspiración corporativa. El capitán Morrison había estado utilizando los conocimientos médicos del Dr. Morrison para tratar a los pistoleros corporativos heridos, esperando que la obligación profesional prevaleciera sobre la lealtad personal. Pero cuando al médico se le presentó la opción de salvar a un soldado corporativo herido o acudir rápidamente a tratar al joven Timothy Brooks, que había recibido un disparo mientras transportaba municiones a los defensores, su decisión fue inmediata y definitiva. He terminado de tratar a sus asesinos, le dijo el Dr. Morrison al capitán Morrison sin rodeos. Mi juramento es preservar la vida, no facilitar el asesinato. La deserción del médico le costó a las fuerzas corporativas su única fuente de tratamiento médico, al tiempo que proporcionó a la población del pueblo una atención especializada para sus heridos. Más importante aún, demostró que la redención era posible incluso para aquellos que habían tomado decisiones terribles, lo que inspiró a otras personas indecisas a elegir el bando correcto antes de que fuera demasiado tarde. El momento de la verdad del sheriff Preston
Llegó cuando el capitán Morrison le ordenó que liderara un escuadrón de hombres armados en un asalto al sótano de la iglesia, donde se habían refugiado las familias civiles. El plan del jefe de seguridad corporativo era brutalmente simple: eliminar a los no combatientes para quebrantar la voluntad de resistencia de la gente del pueblo, utilizando el conocimiento de Preston sobre la distribución del edificio para garantizar el máximo número de víctimas. «No puedo hacerlo», dijo Preston, con voz firme a pesar de la magnitud de su negativa. «No seré responsable del asesinato de niños». «Usted ha sido responsable de todo lo que ha ocurrido aquí», respondió fríamente el capitán Morrison. «Su inteligencia ha hecho posible toda esta operación. Ya tiene las manos manchadas de sangre. Un poco más no cambiará nada». Pero Preston ya había tomado su decisión durante las terribles horas en las que vio cómo se desarrollaban las consecuencias de su traición. La placa de sheriff que había entregado avergonzado se convirtió en un símbolo de algo diferente cuando la cogió del cinturón del capitán Morrison y se la colocó en el pecho con una ceremonia deliberada. «Lo arresto por conspiración para cometer asesinato», le dijo Preston al jefe de seguridad de la empresa. «Tiene derecho a rendirse pacíficamente o puede resistirse y afrontar las consecuencias». El enfrentamiento que siguió fue breve pero decisivo. El capitán Morrison intentó sacar su arma, pero Preston fue más rápido, gracias a sus décadas de experiencia en situaciones peligrosas. El jefe de seguridad de la empresa cayó con una bala en el hombro. Su estructura de mando se vio interrumpida en el momento crucial, cuando la coordinación era más esencial. La brillantez táctica de Jeremiah se hizo evidente cuando sus diversas operaciones convergieron en un asalto unificado que aprovechó todas las ventajas que podía ofrecer el entorno montañoso. Su conocimiento de los pasadizos subterráneos le permitió aparecer detrás de las líneas enemigas cuando menos lo esperaban, mientras que su comprensión de los patrones climáticos locales le permitió utilizar los cambios repentinos de viento y las sombras en movimiento para ocultar sus movimientos. Los pistoleros de la empresa, a pesar de su entrenamiento profesional y su equipo superior, se encontraron luchando contra un enemigo que parecía anticipar cada uno de sus movimientos. Los explosivos de Jeremiah eliminaron sus posiciones de armas pesadas. Su puntería desde lugares ocultos acabó con sus líderes y sus tácticas de guerra psicológica, apareciendo y desapareciendo como un espíritu de la montaña, erosionaron gradualmente su confianza y cohesión. Cuando el sol comenzó a ponerse sobre Cedar Ridge, pintando el cielo con tonos dorados y carmesí que reflejaban los incendios que ardían en toda la ciudad, el equilibrio de poder se había inclinado decisivamente a favor de los defensores. Las fuerzas corporativas, reducidas a menos de la mitad de su fuerza original y desmoralizadas por la pérdida de sus líderes, comenzaron a reconocer que su misión había fracasado. La voz de bronce de las campanas de alarma había anunciado algo más que el comienzo de una batalla. Había proclamado la determinación de la gente común de defender su hogar contra todas las adversidades y su disposición a pagar cualquier precio necesario para preservar la comunidad que amaban. El enfrentamiento final en la entrada de la mina se desarrolló como una escena de las viejas historias que los abuelos contaban alrededor de las hogueras en invierno. Una batalla entre el bien y el mal que determinaría el destino de toda una comunidad. Jeremiah había colocado sus cargas finales con la precisión de un maestro artesano. Consciente de que esta última jugada salvaría Cedar Ridge o destruiría cualquier posibilidad de detener la conspiración corporativa, la entrada de la mina era una herida abierta en la ladera de la montaña, reforzada con madera y acero, que hablaba de las ambiciones industriales que habían llevado por primera vez a los colonos blancos a este remoto valle. Los túneles más allá de la entrada se adentraban profundamente en la tierra, siguiendo las vetas de cobre que habían sido cartografiadas y reclamadas por la Corporación de Desarrollo de la Montaña como la base de su tierra genocida. El uso de explosivos por parte de Grab Jeremiah para derrumbar los túneles mineros fue más que una decisión táctica. Fue un acto simbólico de desafío que haría que las reclamaciones de la empresa carecieran de valor, incluso si los habitantes del pueblo acababan siendo derrotados. Sin acceso a los yacimientos minerales subterráneos, la inversión de la empresa minera en asesinatos y conspiraciones no reportaría más que enormes pérdidas económicas y responsabilidad penal. Las cargas detonaron en secuencia, y cada explosión provocó temblores en la montaña que se sintieron a kilómetros de distancia. La dinamita,
cuidadosamente colocada, derribó miles de toneladas de roca y madera, sellando los túneles de forma permanente y creando una barrera geológica que llevaría años y millones de dólares superar. El sonido era como si la propia montaña gritara en protesta contra aquellos que la violaban por lucro. El contacto exitoso de Rachel con las autoridades federales se produjo a través de la línea telegráfica restaurada que Jeremiah había arriesgado su vida para reparar. Su mensaje, transmitido en un lenguaje claro que no dejaba lugar a malinterpretaciones, llegó a la oficina del alguacil territorial justo cuando la noticia de la conspiración corporativa comenzaba a difundirse por los canales oficiales de la capital. La respuesta federal fue rápida y decisiva, impulsada por la presión política de los funcionarios territoriales que comprendían que la violencia corporativa contra comunidades enteras amenazaba la estabilidad del gobierno civil en toda la región. Se envió inmediatamente una compañía de la milicia territorial con órdenes de restablecer la ley y el orden en Cedar Ridge y de arrestar a cualquier persona involucrada en la conspiración, independientemente de sus afiliaciones corporativas o conexiones políticas. El sacrificio del sheriff Preston para proteger a la población de la ciudad representó la culminación de su arco de redención personal, transformándolo de traidor a héroe en cuestión de horas. Cuando los pistoleros corporativos restantes lanzaron su último y desesperado asalto al sótano de la iglesia, donde se habían refugiado las familias civiles, Preston se colocó en la puerta y los mantuvo a raya sin ayuda hasta que llegaron los refuerzos. La última resistencia del sheriff fue presenciada por los niños a los que había jurado proteger, cuyos jóvenes ojos grabaron imágenes de valentía que les inspirarían durante el resto de sus vidas. Preston cayó con múltiples heridas, pero su sacrificio ganó tiempo suficiente para que Jeremiah y los demás defensores eliminaran a las fuerzas corporativas restantes y garantizaran la seguridad de los no combatientes. El papel clave del Dr. Morrison en la revelación del complot del veneno fue más allá de su testimonio médico e incluyó documentación detallada del alcance y los métodos de la conspiración corporativa. Su confesión escrita, junto con las pruebas físicas de los frascos de veneno y los documentos de la empresa minera, proporcionó a las autoridades federales todo lo que necesitaban para presentar cargos penales contra los dirigentes de la empresa de desarrollo de la montaña. La experiencia del médico en toxicología también resultó crucial para tratar a otros habitantes del pueblo que habían estado sufriendo enfermedades misteriosas similares a los síntomas de Rachel. Su investigación reveló que los conspiradores corporativos habían estado llevando a cabo una campaña de envenenamiento gradual contra varios líderes clave de la comunidad, utilizando la posición de confianza del Dr. Morrison para administrar dosis de toxinas vegetales que, con el tiempo, habrían eliminado toda resistencia organizada a su apropiación de tierras. La derrota y retirada de la empresa minera no se produjo por una victoria militar, sino por el colapso de toda su estrategia operativa. La destrucción de los túneles de la mina eliminó su principal activo. La revelación de su conspiración criminal desencadenó investigaciones federales que congelaron los activos de la empresa y dieron lugar a órdenes de arresto contra sus dirigentes. El capitán Morrison y sus pistoleros supervivientes intentaron huir del territorio, pero las unidades de la milicia territorial los interceptaron en los pasos de montaña que Jeremiah había identificado como sus rutas de escape más probables. La captura del jefe de seguridad de la empresa proporcionó a las autoridades federales información detallada sobre las conspiraciones que financiaban una organización, lo que dio lugar a nuevas detenciones y enjuiciamientos en toda la región. El surgimiento de Jeremiah como héroe de la ciudad representó más que una reivindicación personal. Simbolizó el triunfo del conocimiento local y la solidaridad comunitaria sobre el poder corporativo y la explotación externa. El hombre que había sido tachado de loco durante 15 años fue repentinamente reconocido como el genio táctico cuya experiencia había salvado a toda una comunidad de la destrucción. La declaración pública de Rachel sobre sus sentimientos por Jeremiah se produjo durante la celebración comunitaria que siguió a su victoria. Sus palabras resonaron entre la multitud reunida con la claridad de una campana de iglesia que llama a la gente al culto. De pie junto al hombre que le había salvado la vida 2 veces, habló del amor que había nacido de la lucha compartida y el respeto mutuo. Un vínculo forjado en el crisol del peligro mortal.
La celebración comunitaria de su victoria duró 3 días, durante los cuales las familias compartieron comida e historias que pasarían a formar parte del folclore permanente de Cedar Ridge. Los niños que habían presenciado la batalla crecerían sabiendo que la gente común podía vencer obstáculos aparentemente imposibles cuando se unían y se negaban a renunciar a sus principios. La victoria legal que aseguró los derechos mineros de la ciudad se logró gracias a la escritura de fideicomiso que Rachel había descubierto, pero se vio reforzada por la legislación federal que protegía a las comunidades rurales de la explotación corporativa. El intento de genocidio de la Mountain Development Corporation había desencadenado reformas políticas que impedirían conspiraciones similares en todo el oeste americano. La campana de la escuela que Rachel tocó para llamar a los habitantes dispersos del pueblo a casa después. Su victoria llevó un mensaje de esperanza que resonó mucho más allá de Cedar Ridge. El claro tono de bronce anunciaba que las comunidades podían resistir la tiranía corporativa, que la justicia podía prevalecer sobre la codicia y que el amor podía florecer incluso tras una terrible traición y violencia. 6 meses después del asedio que casi destruyó Cedar Ridge, el sol de la mañana proyectaba la misma luz dorada sobre el valle, pero todo lo demás había cambiado de una manera que reflejaba la resistencia de las comunidades que se negaron a renunciar a sus sueños. Las cicatrices de la batalla seguían visibles en los edificios reparados y en la tierra recién removida, donde se habían colocado nuevos cimientos, pero estas marcas servían como recordatorios de la victoria más que como símbolos de derrota. Rachel se asomó a la ventana de su escuela ampliada y observó a los niños jugar en el patio donde los pistoleros de la empresa se habían posicionado para el asalto. La nueva ala de aulas se había construido con madera donada por familias de todo el territorio. Sus contribuciones representaban un compromiso regional con la educación y los valores comunitarios que trascendía las fronteras locales. La matrícula de sus alumnos se había duplicado, ya que las familias se habían mudado a Cedar Ridge específicamente por su reputación como un lugar donde la gente común se había enfrentado a adversidades imposibles y por la transformación de Jeremiah, que había pasado de ser un marginado a convertirse en un líder de la comunidad. Su integración en la vida del pueblo se había visto facilitada por los vecinos, que finalmente comprendieron la profundidad de sus conocimientos y la fuerza de su carácter. Su nombramiento como nuevo inspector de seguridad minera de Cedar Ridge fue tanto práctico como simbólico. Práctico porque su experiencia podía prevenir futuros desastres. Simbólico porque representaba la determinación de la comunidad de anteponer el bienestar humano a los beneficios empresariales. La escuela ampliada atendía a familias de 3 valles vecinos. Su reputación de excelencia atraía a estudiantes cuyos padres estaban dispuestos a recorrer distancias considerables para garantizar que sus hijos recibieran una educación de profesores que habían demostrado su valentía en situaciones difíciles. El aula de Rachel se había convertido en un modelo para la educación rural en todo el territorio. Con la visita de educadores que venían a observar sus métodos y aprender de su experiencia, la práctica del Dr. Morrison se había restablecido, no a través del perdón, sino a través de su compromiso demostrado con las artes curativas que le habían llevado originalmente a la medicina. Su tratamiento de los defensores heridos durante el asedio había demostrado su redención de forma más convincente que cualquier palabra, y su investigación continua sobre las toxinas vegetales había dado lugar a descubrimientos médicos que beneficiaban a las comunidades de toda la región. Los protocolos escritos por el médico para identificar y tratar los casos de envenenamiento se habían distribuido a los profesionales médicos de todo el territorio, lo que podría salvar vidas en comunidades que se enfrentaran a conspiraciones corporativas similares. Su testimonio ante las autoridades territoriales también había dado lugar a una legislación que obligaba a los profesionales médicos a informar a las fuerzas del orden de los casos de sospecha de envenenamiento, creando salvaguardias contra el tipo de conspiración que casi le había costado la vida a Rachel. La memoria del sheriff Preston fue honrada no a pesar de su traición, sino por su decisión final de apoyar a su comunidad cuando todo estaba en juego. Su tumba en el cementerio de Cedar Ridge llevaba una inscripción que captaba la complejidad de la naturaleza humana. Un hombre que perdió el rumbo, pero encontró su valor cuando era necesario. En su mayor parte,
El memorial servía como recordatorio de que la redención siempre era posible para aquellos dispuestos a pagar su precio. La protección medioambiental de la montaña se había asegurado mediante una legislación territorial que designaba la zona alrededor de Cedar Ridge como cuenca hidrográfica protegida, lo que impedía futuras operaciones mineras y preservaba la belleza natural que había atraído originalmente a los colonos al valle. Los túneles mineros derrumbados servían como barrera permanente contra la explotación corporativa. Su destrucción había creado condiciones geológicas que hacían imposible la minería a gran escala. Los preparativos de la boda de Jeremiah y Rachel se habían convertido en un proyecto comunitario que reflejaba el espíritu colectivo que había permitido su victoria contra la tiranía corporativa. Todas las familias contribuyeron de alguna manera a la celebración, con comida, música, decoraciones o simplemente con su presencia como testigos de un amor que había crecido a partir de la lucha compartida y el respeto mutuo. Las sencillas alianzas de oro que Jeremiah había fabricado con oro de la montaña representaban algo más que un compromiso personal. Simbolizaban la transformación del aislamiento a la pertenencia que había cambiado la vida de ambos. El oro procedía de arroyos que Jeremiah había descubierto durante sus años de soledad, metal que había refinado utilizando técnicas aprendidas durante su época de minero, ahora convertido en símbolo de esperanza y continuidad. El discurso de Jeremiah en la ceremonia nupcial sería recordado durante generaciones como una articulación de los valores que definían el carácter de Cedar Ridge. De pie ante la comunidad reunida, el hombre que una vez había sido considerado loco habló con elocuencia sobre encontrar una familia después de años de aislamiento, sobre el valor necesario para confiar en los demás después de la traición y sobre la responsabilidad que conllevaba ser aceptado de nuevo en la comunidad humana. Hace 15 años pensé que mi vida había terminado, dijo, con una voz que se escuchaba claramente entre la multitud reunida a la sombra de las montañas. Creía que la explosión que me había arrebatado a mis amigos y la cordura también me había arrebatado el futuro. Pero aprendí algo en estas montañas que quiero compartir con todos ustedes. A veces, lo que parece un final es en realidad un comienzo disfrazado. La reflexión de Rachel sobre cómo estar cerca de la muerte la había llevado a la verdadera vida proporcionó el momento más emotivo de la boda. Sus palabras captaban la paradoja de encontrar el amor al enfrentarse juntos a la mortalidad. Jerry me salvó la vida 2 veces, dijo, mirando a su marido con ojos que no ocultaban ningún secreto. Una vez, cuando impidió mi entierro, y otra, cuando me enseñó que el valor no es la ausencia de miedo, sino la voluntad de actuar a pesar del miedo cuando las personas que amas están en peligro. La celebración comunitaria de su resiliencia se extendió mucho más allá de la ceremonia nupcial para abarcar festivales y tradiciones que se transmitirían a las generaciones futuras. La celebración anual del Día de la Resistencia conmemoraba no solo su victoria militar, sino también su triunfo moral sobre la codicia corporativa y la corrupción gubernamental. Los niños de todo el territorio aprendían canciones e historias sobre el asedio de Cedar Ridge, cuentos que enfatizaban el poder de la gente común para lograr cosas extraordinarias cuando se unían. Estas historias tenían fines educativos más allá del entretenimiento. Enseñaban a los jóvenes sobre la responsabilidad cívica y la importancia de cuestionar la autoridad cuando ésta servía a fines corruptos. El establecimiento de nuevas tradiciones en la ciudad que honraban su supervivencia incluía el repique de la campana de la escuela cada mañana al amanecer, un recordatorio diario de la llamada a la comunidad que los había salvado. La voz de bronce de la campana transmitía el mismo mensaje cada día, que el aislamiento era una elección, que pertenecer requería valor y que la libertad era algo que cada generación debía ganarse y defender. La escena final de su historia se desarrolló en una fresca mañana de otoño, cuando Jeremiah se presentó ante un grupo de niños para enseñarles sobre la seguridad en la montaña y las señales que advertían de los peligros naturales. Sus alumnos escuchaban con la atención que los niños reservan a los adultos que han demostrado ser dignos de respeto. Sus jóvenes mentes absorbían lecciones que iban mucho más allá de la geología y las habilidades de supervivencia. Rachel observaba desde los escalones de la escuela cómo su marido compartía sus conocimientos con la siguiente generación. Sus manos llenas de cicatrices señalaban las formaciones rocosas y los patrones climáticos que podían marcar la diferencia entre la vida y la muerte en las montañas.
El hombre que una vez había sido destrozado por el trauma y el aislamiento, había encontrado su propósito en proteger a otros de los peligros a los que él había sobrevivido. Mientras los niños se dirigían a casa con nuevos conocimientos y un renovado respeto por las montañas que rodeaban su comunidad, Rachel reflexionaba sobre los extraños giros que podía dar la vida. Su casi entierro la había llevado a descubrir el amor, el coraje y la comunidad, algo que nunca hubiera imaginado durante sus años como simple maestra de escuela. La conspiración que se había diseñado para destruirla la había transformado en alguien más fuerte y completo. Los anillos de boda en sus dedos reflejaban la luz del sol de la tarde, mientras Jeremiah y Rachel caminaban de la mano hacia su casa, sus pasos marcando el ritmo de una vida construida sobre valores compartidos y devoción mutua. Detrás de ellos, las montañas se erigían como testigos eternos de la verdad de que el amor podía florecer incluso tras la traición y que las comunidades unidas por un propósito común podían superar cualquier desafío que la codicia y la corrupción pudieran plantear. Devise to Cedar Ridge se había convertido en algo más que una ciudad. Era un símbolo de esperanza para cualquiera que creyera que la gente común, armada con coraje y determinación, podía enfrentarse a las fuerzas que explotaban y destruían todo lo decente en el mundo. La historia que había comenzado con un funeral se había convertido en una celebración de la vida, el amor y el poder perdurable de la comunidad humana para triunfar sobre el mal.